Buenos días para todos. Buenos días, Laura. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, buenos días a todos. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Ya saben que como es acostumbrado, voy a empezar dando inicio a lo que es el llamado a lista, ¿listo? Entonces, por favor, recuerden que en el momento en el que escuchen su nombre, responder, por favor. Entonces, Luis David Beltrán se encuentra. Aquí estoy con mi micrófono. Listo, muy bien. Luis Soldamaris Bustos. Presente. Perfecto. Laura Tatiana Galvis. Presente. Muy bien, Laura. Vanessa Alexandra Martínez. Presente. Bien, Vanessa. Juan David Suárez Quintero. Juan David Suárez no se encuentra. Ok. Karen Yurani Balbuena. Presente. Perfecto, Karen. Jefferson Andrés Valencia. Presente. Bien, Jefferson. Daniel Alejandro Bocachica. Presente, profe. Muy bien, Daniel. Juan Pablo Rincón. Juan Pablo Rincón no se encuentra. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, como quedamos la sesión pasada, mencionamos que lo que era el inicio de esta sesión íbamos a continuar con lo que era esa actividad de carácter bilingüe. ¿Sí? Recuerden que la clase pasada, al finalizar, ustedes hicieron una investigación de unos artículos en esa segunda lengua, hicieron una descripción rápida del artículo, mencionaron cuáles eran las características del mismo y demás, para que el día de hoy hiciéramos esa socialización. Tuvieron toda la semana para hacer ese pequeño resumen que se les mencionaba en la actividad. Ya por ahí estuve visualizando en la plataforma algunas actividades o algunos resúmenes que subieron unos de ustedes. Hay muy buenos trabajos. Laura menciona aquí que Juan está sin internet. David Suárez. Bueno, ya ahorita miramos a ver cómo solucionamos ese inconveniente. Entonces vamos a empezar dándole seguimiento a lo que es esa actividad bilingüe. ¿Sí? Como ustedes ya lo saben, el día de hoy ustedes tienen que hacer una socialización de ese artículo que ustedes escogieron. ¿Perfecto? Pero previo a ello, vamos a hacer como una especie de rompida de hielo, por decirlo así, en esa segunda lengua. ¿Listo? Recuerden que el objetivo de este trabajo y esta actividad es que practiquemos esa segunda lengua, que reforcemos los conocimientos que ya tenemos sobre ella, ¿sí? Que mejoremos lo que tenemos también, lo que no sabemos, que lo vayamos practicando y aprendiendo. Entonces, tener presente ello. Recuerden que esto, más que todo, es una actividad para el crecimiento profesional de todos nosotros. ¿Sí? El hecho de que nosotros practiquemos aquí una segunda lengua es para el crecimiento de nosotros, tanto de ustedes como estudiantes, como de nosotros como docentes. Es una actividad de crecimiento. Les comentaba ayer a los estudiantes de Pedagogía 1 que con ellos hicimos ya la actividad, que ahorita pues en la actualidad ustedes creo que son conscientes de aquello, y esa segunda lengua pues nos la están solicitando bastante, ¿no? Entonces, tengan aquí presente y en cuenta de que el objetivo es que participen, ¿sí? El objetivo es que ustedes se expresen. Ya saben, aquí la idea es que nos colaboremos entre todos. Si de pronto alguien sabe un vocabulario que la otra persona no sepa o que le pueda colaborar, excelente, que se lo mencione. Nadie, por favor, les voy a solicitar el favor de que nadie tenga comentarios de carácter negativos frente a los demás.
¿sí? Que todos los comentarios que realicemos sean en pro del crecimiento de cada uno de nosotros. ¿Listo? En pro del crecimiento de cada uno de nosotros. Entonces, por favor, para ello, para que todos nos sintamos en confianza de hablar en esa segunda lengua. ¿Listo? Sabemos que nuestros niveles en esa segunda lengua, pues bueno, hablo por parte mía, ¿sí? Algunos de ustedes pues ya los conocí el semestre pasado, pues vi los niveles de algunos de ustedes y sabemos que pues, los niveles de nosotros falta mucho por reforzar. Y ese es el objetivo de esta actividad de carácter bilingüe. Listo. Entonces, vamos a empezar de carácter sencillo. Voy a empezar a hablar en inglés y vamos a hacer como una breve introducción en donde, como les decía, vamos a empezar a romper el hielo antes de que ustedes hagan esa socialización del artículo. ¿Ok? Entonces, in this moment, I'm going to start to talk in English. And I want that you only start to talk in English with every one of us. Perfect? You are going to say something about you. For example, something about me, I like to run every morning when I can, because there are some times that I can run every morning. Yes, and I like to read different books. I like to, I don't know, watch TV sometimes, different programs. Or maybe yesterday I was watching one program that is in English. It's something about that food, okay? And I want that you tell me something about you that you want. Okay? Who wants to start? Okay, Jefferson, please start. Tell us something about you that you want. La presentación, sí, profe. Something is try to talk all the time in English. Perfect. And Yes. turn on your camera, please. Turn on your camera for watch you to watch. Ya, profe. Perfect. Mm, So tell us something about no, you. lo que pasa es que me toca conectarla desde el computador, entonces no sé si me da un momento, profe. No, en este momento todavía no estamos haciendo la presentación del artículo, solo es que nos digas algo acerca tuyo, ¿listo? En inglés, para romper el hielo. That you want. My name is Jefferson Valencia. Um, profe, es que para el inglés sí grave. Don't matter, try, practice, don't worry about that. Something, what do you like to do? 23, dime. What do you like to do? Mm, Maybe play soccer. play soccer, training, training en gimnasio, no sé cómo es. Okay, go to the gym to train. Perfect. Very well. Something else? Okay, very well, Jefferson. Thanks to share with us that. Okay. Sol, go on. Hi. Please turn on your camera. Okay, perfect. Hello, Sol. Go on. Profe, no sé qué decir. Tell me that in English. Teacher, I don't know what to say. What? Teacher, Something I about you.
how is everything in your house? How is the light? The problem that you used to have with the light is fine or is bad? They use something about my life. Okay, tell us something about your life. Uh, I train in the gym. I like run. Uh, mm, I personal trainer. Ya no sé, Okay, profe. you were like a personal trainer? Yes. Okay, it's a good job. And where do you like to go to run? At the park or The at the park street? in the park tonight. Okay, the park. The Tunas Park is so big, no? Yes. It's so big, and yeah, I think that is beautiful. It's beautiful. Has a new swimmer pool. Yes. No entendí. Ese sí no lo entendí. Okay. Perfect. Okay. Thanks. So kind. Very well. Luis, please go on. Turn on your camera and start to talk. Something about you. Everything. Bueno, hello teacher. Hello. Good morning class. Ya hablé en inglés, profe. Ya eso se Something else. me Something olvida. else. Bueno, my name is Luis David. I live in Soacha. I'm working soccer school, and I am a chimba. Okay. For you, what is Shimba? What is the meaning of the Shimba? O sea, yo soy una chimba. Okay. ¿Y usted? Perfect. Uh, where do you work at the soccer school? Marsella. In Marsella? Okay, you have to travel a lot to go to work, I suppose, yes? Creo que entendí. Eh, Uy, no sé cómo responder, profe. Oh, how long do you spend travel to your house at Ya, your work, at your ya. job? Today, I 30 o'clock. No, 3 o'clock? 3 o'clock, creo. You have to work today at 3 o'clock. Okay. Ya, ya. Okay, perfect. Very well. Very well. Okay, thanks, Luis. You're so kind. Perfect. Vanessa, go on, please. Turn on your camera and tell us something about you. About me. Well, I like dance, urban and folkloric. I like go to the friends. Um, on me, I like I learn about everything about the human body, specifically anatomy. Okay. I like the sports, gymnastic, and I like swim. Uh, I live with my father, mom, and brother. Yeah. Okay, perfect. You told us that you like to swim. You swim in a special way or No sé cómo se dice estilo espalda, profe. okay, maybe back, I suppose. Or- Em, em, lo voy a buscar. No sé. Back style. I like back style. okay, backside, perfect.
Oh, very well. Tell us one of your favorite song that you like to dance. My favorite song. The Urban actually. Todo el mundo. Así se llama. Everywhere. Okay, okay, perfect. Very well, Vanessa. Thanks. Yeah. Thanks. You are so kind. Daniel, please go on. Good morning. Please I turn am on your camera, please. yes. Good morning. I am Daniel Bocachica, 26 years, and practice enter gym. And what? What's ¿Qué más, profe? ¿Qué más puede ser? I don't know, maybe you tell us that you like to go to the gym to training, yes? Yes. And what kind of muscles do you like to train more? What? What kind of muscle do you like to train more? For example, when I go to the gym, I like to work out my legs because I like that they are strong to go to run. Está preguntando que si trabajo en un gimnasio. No, No. you tell us that you like to go to the gym to work out, yes, to training, yes. Yes. And in this moment, I am asking you what muscles, yes, muscle, biceps, triceps, my chest, do you like to training more? Yes. Okay, maybe go on, Daniel. Thank you. Okay, perfect. Maybe someone else that understand the question that I did to Daniel. Explication. Repeat. For everyone that want to to ask this question, the question that I did to Daniel, someone understand that I was telling you? No lo entiendo, profe. Okay, don't matter, Daniel, don't worry. Okay, Laura, please go on. Hello, I am Laura Calvis Villalobos. I work with players soccer. The from 2 and 6 years old. I want play soccer. I am in the selection Swacha. Yeah. Okay, you tell us that you are playing in the Swasha selection from soccer? Uh, yes, soccer or maybe well, I don't know how to say football sala or micro football or is soccer. Soccer 11. Okay, Okay. okay, perfect, very well. And in what position do you play soccer? Okay, perfect. In what position do you play soccer? Delantera. Central defense. Okay, okay. Do you like to defend two
the other team. Okay. How long are you playing soccer? Profe, se le escude. Tell me. Oh, I want to change the question. How many times do you play soccer at the week? A la semana. Yes. Tell us. Okay. Well, we're going to start with Karen. Meanwhile, the internet problem from Laura is. Oh, go on, Laura. Okay, there is a problem in this moment with her connection, right? Karen, please go on, Karen. Tell us something about you. Thanks, Laura. Bueno, well, well. Good morning, teacher. Good morning, class. I am Karen. I like dancing and swim. I'm teacher swim. Ya no sé más. Okay, you tell us that you like to dance, yes? Yes. What kind of music do you like to dance? Music. No sé, profe. Maybe salsa, merengue, I don't know. Like Vanessa, that she say that she likes to dance folkloric music. Salsa, hip hop. Okay, hip hop. Um, do you like to dance like I don't know how to say, I don't remember this kind of dancing that they jump and they turn out to the floor or something like that. I don't know remember how is the name there. I don't know. Do you know what I am trying to telling you? No, Break dance. This kind of this dance. Do you like to dance break dance or is only hip hop? es que no sé cómo se dice combinado. Okay, maybe the boats. The boats. Both kind of music. Okay, perfect. Something. When do you like to dance? In the morning, at the afternoon, at night? No, profe, para el inglés soy muy mala. Don't worry, don't worry. Try to speak in English, please. Try to speak in English. Practice it good morning. Okay, you practice at the morning every day or only one day a week, 2 days a week, only the weekends could be. No, no sé cómo se dice semana. Bueno, two a weekend. Okay, you tell De, us 2 days a week, I suppose. sí, yes. Oh, okay, perfect. Very well, Karen. Thanks. Okay, I just watched the message from Laura.
Okay, don't worry, Laura. Don't worry for that kind. Juan Pablo, good morning. Good morning. How are you? Fine? Fine, and you? Fine, thanks. Please turn on your camera and tell us something about you in English, please. Wait a moment. Okay. Mm, Meanwhile, something that tell me uh, what do you think about the article that did you share? It was so difficult to translate. Maybe the vocabulary is complicated or is so easy. Is I don't know entertainment for you. Is the difficult vocabulary? Okay, it's complicated. It's a new vocabulary for you. Yes. Yes, because is the very scientific. Okay. Perfect. Do you think that is good for you? Increase your knowledge? Could be. I understand. I don't understand. Okay, perfect. Don't worry. Maybe the article that you watch, do you search? Yes, is increase your knowledge. Yes. Oh, you learn something more about that you used to know. Yes or no? Uh, uh, something, palabras, no me acuerdo, es como es word, Words. is difficult because I don't understand. Okay, you don't understand some words. Okay, perfect, very well. Someone else that want to tell you something about the article that you shared? Juan Pablo, we are waiting you. Okay. Have you watched the Paralympic Games? No, I don't have I don't watch. internet in my house. Okay. Por Facebook. In Facebook, well, maybe some news. Yes. And what do you think about that? The Paralympic Games. Did you watch the position in the table from Colombia? 23. Yes. Colombia have have won a lot of medals, no? Yeah. 24 medals. Yes, it's so good. The Paralympic Very sport hot. from yes is the Colombia Paralympic sports. They are so good. Yes. Okay, we are going to start with the socialization
with the article that you search, okay? Who one of you want to start to share with us the article or the summary that the article that you search in the moment? How, teacher? We are going to ¿Quién quiere start. presentar? Ah, Yes, thanks, Laura. The summary of the articles. Vanessa, go on, please. Okay. So please turn on your camera and share your TV screen. Okay, my article, Daily Primary School Physical Education Effects of Physical Activity During Adult Life. Okay, the purpose of the investigation was to study the influence of daily primary school physical education, the program on physical activity, in breaks, physical activity, level attitude toward physical activity, and perception and barriers of physical activity during adults. Methods, we compared two groups, one group, an experimental group of men and women, 147, who had received 5 physical education sessions per week through their 6 years to primary school. The two group, a control group, draw from the data bank of the question health survey and matches of age, gender, and socioeconomic profile, and 720 question item. Experimental control subjects filed on an identical questionnaire about their current physical activity level, their attitude toward physical activity, and their perception on barriers to physical activity. The results, okay, one, a frequency distribution that showed a high rate of physical activity in experimental women than in control women. Two, the similar intention to experience an attitude toward exercise in the experimental and control group, with no difference in opportunity for exercise or the support received from their family and friends. Three, a lower prevalence of regular smoker in experimental men and that control men. There were also some difference in the types and frequency in physical activity select between experimental and controlled subjects. Conclusion one, our result strongly suggest that daily physical education, the primary school level, has had a significant long-term positive effects on the experimental habits on women. Despite similar perceived perceived various attitudes and intention of the exercises and the two groups. Two, the program has also had significant help reducing the risk and becoming regular smoker. Because the program was no specific design program health, we hypothesize that the health-oriented physical education program could have even strong effects. Yeah, the credit this presentation is Let's Go. Yeah. Okay, very well, Vanessa. Someone has any question for Vanessa? To Vanessa to do it? About the article, about that she just said? I don't know, someone, maybe. I want to ask you, Vanessa,
The physical activity that, or the effect to the physical activity that they are trying to investigate is only about the women, or they are both women They're and both men? women. Okay, and you say that is specific or is important that we start to try to teach the physical activity in the how do you say, in the first level of our education, yes? Yes, it's very important. Reducing the smokers and the problems, no sé cómo se traduce, cardiovasculares. Okay, cardiovascular system could be. Okay, cardiovascular system. Um, a regular activity in first levels is good for the kids and ¿cómo se dice? Mejorar la creatividad. Improve their creation, I know, improve your, wait a minute, creatividad, how do you say, wait a minute, creatividad. Ah, yes, improve their creativity, could be. Okay, the creativity. Okay, in this case, the physical activity is so important to us, yes, in the first level of our life. Perfect. Yes. Okay, very well, Vanessa. Thanks. We share with us your articles. Who wants to continue with the socialization of the articles? Jefferson, go on. I'm my article is the influence of movement time during resisting training of muscle, strength and hypertrophic res- responses. Objective demonstrate that, that they can understand in importance of hypertrophy. Hypertrophy is group muscular, crecimiento muscular. Isotonic training consists of two uh, parts. Contracción, contracción eccentric y contracción eccentric. Isometric. Eh, no sé cómo se dice quieto, como movimiento estático. Okay, maybe how do you are telling in this case isometric contraction or still style or still stand could be. Okay. Y movimiento y eccentric. Eh, time reference to the time relation that exists between the four places of moment. Time represent for number one isometric, 2 second, eccentric moment, and 3 second, a concentric moment, 0 second. See?
Yes. I suppose you are that share with us. Conclusion, no long exclusion times requires to complete answers. Hypertrophy is adequate when the time per set is between quart and for 4 seconds. De 40 a 70 segundos. TOT, time under tension. Tiempo bajo tensión. Bibliography y ya. Okay, very well, Jefferson. Someone has any question to Jefferson about for his article? Maybe someone that like to go to the gym and work out. You tell us, Jefferson, that okay, if I increase the time when I do the contraction, yes, I going to increase my muscles or my hypertrophy, something like that. If I do this movement, if I stay in here for 2 or 3 seconds, I'm going to increase my muscles, or it doesn't matter. If I do this movement so fast, yes, Yes, it's the yes, same yes, yes. that I do so slow. Yes, contraction eccentric and time 3 seconds and concentric 1 second. Okay, I try to understand very well, Jefferson. And someone else that want to do some question or maybe their impression about the article that Jefferson shared us? No one? Okay, perfect, very well. Who wants to continue with the socialization with the articles? Okay, we go with Daniel and after we go with Luis. Perfect. Daniel, go on. Okay, okay. Okay, please, Daniel, turn on your camera. Oops. I'm sorry. Are you listening music right now? Yes. Yes, please, if you can turn off the music, please, porfa. Profe, ¿ya puedo comenzar? Yes, but first, turn off the music that you are listening, please. Bájale la música. Es que no es en mi... No es donde yo estoy, profe. Okay, perfect. Go on. I am present article abstract.
a summary of the article. This article tells about how the sedentary lifestyle began to mark and run over the hopes in the 15 and 16, where the inactivity of work we went in one place and very late. Movement tier mortality was shortened faster than normal. Studies were also made in hots such as messengers, bus drivers, and stewards were ungrouped, was divided with more activities and the hotter with the same as always. For example, the messengers of food or by basically bicycle, bicycle, ¿cómo se bicycle, and the after in office sitting during their day, so in the hotter hots comparison were made where it was concluded that winter are more active developing of their tasks outside of work. They they have a greater energy expenditure, a craze of 28% immortality of respiratory problems, thus concluding that these activity workers have greater mortality compared to the others. Talking about obesity currently comparison in the USA in the Estados Unidos in the 17 to profe, una pregunta, ¿cómo se lee cuando es en los años 70? It could be in the 70 years or in the At 70s. Could be. 17 years to increasing 210 oh, yeah, or 1000 to house 2010, also coiting in hotter developed or underdeveloped countries, where the only way to prevent it is with physical activity of 1015 minutes, moderate or 75 minutes of vigorous physical activity. This is the same for the elder according to WHO World Health Organization at this to improve the quality of life. ¿Qué, profe, lo puedo explicar un poquito en español? No, the idea No. is that we're talking all the time in English. Yes? Don't matter. Try to explain it. Explication in English. Explication in Yes. English is studies a HOTS en qué en studies a HOTS ¿qué? En office mensajeros others a bus conductors a bus y qué conductors a bus others in office others bueno in descubration ¿se dice descubrición profe? O donde se dieron Could cuenta. be. Okay, they discovery could be. Discovery in activity que workers have greater mortality in comparison con jobs
Sí, más o menos entiendo lo que dije. Okay, pues it's fine. Okay, someone that's go on, Daniel. Who wants? Are you going to say something else? Repeat, no lo entiendo. Don't worry. Okay, someone has or have any question about the article that Daniel shared with us, or something to say about that? I watched the article. O sea, le muestro el artículo. Ah, don't worry, don't worry. We are No, él nos trying to. está preguntando si nosotros tenemos preguntas, pero pues yo no tengo. Yes. Ah, yes, yes. Okay, don't worry. Thanks, Vanessa. If I understand fine, the kind of jobs that we have is it has a relationship with the physical activity. Yes. Maybe someone that want to confirm that I said, or for example, if I work, yeah, I am working in an office. Is with that job that I have, I suppose that I don't do any physical activity. Yes, too different that the person that work traveling bicycle all the time. Yes, yes. Okay, perfect. Don't worry. Thanks, Daniel. Very well. Go on, Liz. Yeah. Bueno, vamos a ver cómo nos va. One moment. Ahí ya se está viendo la pantalla. Ahí se ve la Okay. pantalla. In English, please. No, Turn on pero your pues ya, camera. one moment, one moment. Don't worry. Ah, tengo que prender la cámara, ¿no? Ya la prendí. Yes. Ahí ya. Yes. Go on. Espere, profe, yo uso también el celular, que es que ahí no sé cuándo paso. Ya, un momentico, un momentico. Don't worry. In English. Yes, in English. Listo, listo. Ready? Very go. Okay, go on. Ah, sí, ahí ya. Listo. No, profe, yo voy a hacer una cuita primero en español, que es que no sé cómo se dice ya. In English, in English. Ah, profe, yo no le puse letra, yo imágenes y en un documento de Word pues puse lo que voy a decir. Don't worry. Go on. Share with us that you want to say. Bueno, bueno, my article, sí, bueno, no. Is psychological requirements of mountain cycling down. Luis David Beltrán Vinchira. Pedagogy II
physical culture and sport. Yeah. Introduction. Mountain biking became popular in 1970 and became an Olympic sport in 1996. Being a new sport, it has received a great reception worldwide, and with a large number of practitioners from amateur to professional. Even so, there are few studies on it. This article aims to publicize a little about the subject, more specifically downhill, when the athlete begins to descend. Emphasis is placed on physiology topics such as VO2 max, tip of force exerted, among others. Espero que entiendan mi inglés. Downhill mountain biking is becoming more popular and more accessible to the public. You need a more robust frame, a much greater suspension than conventional bicycles. This taking into account the type of road to which it will be exposed. Set. Steep and rocky descents, gorges among others. At present, there is little scientific evidence of the psychological demands of downhill. However, there is a widespread belief that downhill riding is unlikely to place a high cycle demand on cyclists. This due to the lack of active ascent of hills. Me perdí. ¿Dónde iba? Ah, ya. And suspension systems are typically superior to conventional bicycles. In an electromyographic study between the road cyclists and the downhill cyclists, registering higher rates of cardiovascular work in the mountain cyclists in their steep descents. ¿Listo? Bueno. Materials and methods. Whistler Resort in British Columbia, Canada, was select for the analysis of the psychological demands of downhill mountain biking, as the resort is a national industry leader. Whistler Bracom offers a wide selection of trails. Uy, fue puerca, se me olvidó traducir. Bueno, 4.250 kilómetros. Authorized trails that vary in difficulty, length, nature, and vertical descent. Participants. Downhill mountain bikers with a high level of cycle proficiency will wear between uy, ¿cómo dice 18? A mí se me olvidó. 18. 18. 18 and 41 years of age. And of both genders were eligible to participate, men and women with downhill experience years of practice. This is me on a downhill track that day my humerus bone came out. One moment. No sé si se entiende. ¿Se escucha lo que... No, the sound is so low.
Uh, you tell us that the video, the bicycle race, are you? Que si yo practico eso. Y Ese you video are. es tuyo. El video es tuyo. Yeah. Yes, This okay. is this is me on a downhill track that day my humerus bone came out. Okay, perfect. Yeah, perfect. Bueno, Very fast. you. Experimental desync. The Mauser elements will collect arrays before any activity. The participants then completed a representative downhill walk in which psychological variables were measured continuously when possible or immediately after descent. To caracterize, no sé cómo se dice eso, downhill conduction and their psychological response. After a rest period of approximate 45 minutes, each participant complete a great exercise test allowing comparison of the psychological effects induced by travel to a controlled stimulus. Results. Qué oso, profe, está bien. In conclusion, we can state that the downhill in its highest psychical demand is ¿cómo se dice 80 y 86, profe, en inglés? 80? 80 and 86. 80 and 86 porcentaje, por ciento, no sé cómo decir por ciento. Percent. Percent of the y frecuencia cardíaca. It could be. Wait a minute. Hair rate. Hair rate, yes, hair rate. Thanks, Vanessa. Heart rate. Heart rate. Pain and average of the practice due to the high levels of adrenaline that are handled in its development. In addition, a large VO2 max capacity for the high mountain peaks range and used to carry out this type of practice. Finally, the mesomorpho biotype marked as a common body within this type of extreme sport. Men and women of real size and long arms. Thank you. Okay, thanks, Luis. Thank you. Someone wants to ask him something to Luis about the article or say something about the article that Luis shared with us. Otra vez, pero más despacio. Don't worry. It's about you, your partners. Everything is fine. Do you understand everything that Luis says? No le entiendo. Es para nosotros la pregunta, Luis. Ah, Yes, don't worry, Luis. ni eso entiendo. Okay, what do you think about to down the hill so fast? Ahora sí es para mí. No sé. For everyone. Everyone to want to ask her. Answer, sorry. Yes, yeah, the facts article and Luis speak so flash. Okay, speak so fast, very fine, very well. And do you think that when you are riding a bicycle down in a hole, how do you think that do you feel it?
Mhm. For my part, I think that when I down in a hill, sometimes I think that my adrenaline is high. Could be. What do you think you? Or how do you feel it when you go to down in a hill in a bicycle? ¿Me pregunta algo? No sé. For everyone, everyone. I don't mountain bike in the mountain. Okay. Only ruta, ¿cómo se dice? Ruta, eso. Running, ¿sí? No sé. Okay, ruta. How do you say ruta in this case? Route. I don't know. Only in the road. In the highway could be. Yes? Yes. Okay, perfect. I remember that there are one in a proof could be for the bicycle racers down to the Montserrat hill. Yes? Downhill, ya. Ya. Que si he visto, no sé, pero sí he Red visto Bull. Red Bull. Yes, Red the Bull Red Bull and Monster. race. It's complicated, no? For me, Yeah. I will be so afraid to down the hill for Montserrat. Okay, very well, Luis. Very well, Luis. Thanks, Laura. Go on, Laura. Do you say that? You say that you want to go on with the presentation, please. Well, my article about the Jones physical development model, a new approach to long-term athletic development. Entonces, este es un nuevo modelo de desarrollo para deportistas jóvenes a largo plazo. Introduction in the following work, a new model of athletic development will be revealed from early childhood to years to adulthood, 22, 21 more years, where the physical quality, trends of growth, maturation, development, training structure, among other factors of the athletic are specific according to the years in which the person is. Entonces, en este trabajo, pues daré a conocer un nuevo modelo de Wait a desarrollo. minute, Laura. Wait a minute, please. Try to only talk in English, please. Don't worry. If you want, after, you can explain a little in Spanish, but in this moment, try to talk only in English, please. Bueno. Go on. Model Youth Physical Development, Model YPD. The YPD model offers a comprehensive approach to the development of young men and women respectively. This model is expected to give a view of why, when, and what the components are and the appropriate time to work on different components of physical condition. Within the model, training emphasis is highlighted, be increasing from size, i.e., the grade to front size, the most important it is to train for that its quality. The YPD model for males
they say that divide to the age. Then 2 years to 21 more years. From sizer refers to importance like blue boxer refers to pre-adolescent periods of addiction. Dark blue boxer refers to the adolescent periods of addiction. FMS is same fundamental movements skill. MC is methodologic conditional, and PHB is peak age velocity. SSS is sport specific skill. YPD is your physical development. Age periods is 2 and 4 years old. They are early childhood. 5 to 11 years is middle childhood. 12 to 20 years is are adolescent, and 21 more are adulthood. But the woman, development first, and then the age periods are different. Then 2 and 4 years is equal. The 5 to 9 years is middlehood. 10 and 29 adolescent, and 20 and 21 more is adulthood. In the difference, the YPD model for females and the YPD models for males. Now I speak the different components del YPD models. Fundamental movements skill and sport specific skill. The development of FMS is essential to ensure that the correct movement partners are mastered in a safe and fine environment to ensure the safe and effective execution of more complex sport movements at a later stage, while the development of the essays focus from adolescents onwards. However, the YPD model also shows that both FMS and ESS are present at all times during childhood and adolescence, but the emphasis placed on both components varies to a stage of development. Stage. The YPD models shows that the development of muscular stretch should be a priority at all stages of development for both men and women. Additionally, it has been
speculates that muscular strength is critical to the succession's development of AFMS. The development of muscular strength should also be seen as a component in reducing the risk of sports-related injuries. In hypertrophy, the GPD models describes that the emphasis of training for hypertrophy can begin around age 24 for men and age 22, 12 for women. As mentioned above, these development phases will typical of occurs of after PHB increases in serum concretics of testosterone, strains, and progesterone have been directly relative to stimulation of protein synthesis pathways and are responsible for accelerated growth of puberty and addition to muscle and skeletal tissue. It is suggest in terms of resistance training that an approach should be geared towards the developing strength before adolescence and after the onset of adolescence. Training should be interspersed with episodes of hypertrophy training to watch great gain in muscular stretch and general performance. Forward, the YPD model shows that the quiet periods of potential development begins in early adolescence and continue into adulthood, largely due to the rapid improvements in muscle power during adolescent attributes to the influence of maturation. However, although power development is primarily emphasized after the one set of puberty, the YPD model suggests that some attention should also be paid to work development training during the prepubertal phase. In the speed alternative, research has indicated that the development of speed in young athletes may be influenced by maturation, suggests that, as is the case with many components of fitness, speed can be trained during childhood and adolescence. Interestingly, the review of B. Rooms is revelates that prepuberance boys benefits more from training that reaching high levels of neural activity, plyometric and speed training. Why adolescents responsibly more favored to train models that target neural and structural development in street and plyometric. From a practical perseverance, we goal suggests that prepubertal children should focus the speed development around plyometric, technical competence, and speed words to development exceeds physical qualities. While adolescent should focus more on strength training, plyometrics, and speed training to maximize overall speed gains. Agility is possibly one
of the less reshaped components of fitness within the pediatric literature. The speeds, the recognitions that a high range of agility is required for optimal performance in most sports. Therefore, the YPD models makes inference regarding the development of agility subcomponents, such as speed of change of direction, in including technique, strength running speed, lower line streak, and anthropometric and cognitive function, and persuades and decision and making process. The YPD model suggests that agility should be the goal both during prepuberance and adolescence. Hence, lower extremity strength and street running speed are components of agility. It makes sense to say the pole of agility and strength, moment partners, coordination, and precision during the years. Adolescence will serve as an opportunity times to forge further develop agility as maximus strength and maximus rate of street development are liked to increase due to adaptation in muscular structure. Preponderance has also been identified as one period in which children experience rapid developments in the neuromuscular system with brain maturation rates peaking between 6 and 8 and 2 at 10 and 12 years. Cognitive function gives the lack of existing developmental literature. It is suggests that the athletic training approach should be made more challenging as the individual progress through childhood and adulthood, using more open training methods and not planning to continually overlay the train stimulus. Regarding the development of sleep, should be give for the development of agility during adolescence. As children learn to move with longer lines. Rapid increments in life legs during the growth spurt of adolescence can lead to decrease in motor control performance, a concept commonly known as adolescence clumsiness. During this stage of development, the research have suggested that many of the previously achieved modern partners with need to the reference. Mobility disputes it had like flexibility as one of the key components to development training. The YPD models intends that at not stage in mobility the main emphasis of a training program during childhood or adolescence. Specifically, the YPD model proposes that middle childhood, age 5 to 11 years, serves as the most important time frames for an individual to incorporate flexibility and mobility training.
Sex differences are evidential quitting the research, suggesting that boys' choice and reduction for was the true flexibility between the age of 9 and 12 years, while girls show acceleration improving from the age of 11. Strength and metabolic condition, regardless of the lack of evidence, growth change in central and peripheral cardiovascular systems, neuromuscular function, and metabolic capacity are expected to influence endurance and the development of metabolic condition during childhood. Since psychological components continually development throughout childhood and adolescence. It is not surprising that prepubertal, circumpubertal, and postpubertal children have been reported to be able to evaluate improves. Conclusion: to be able to work with a group of people, we must that into account that what stage of development they are in order the development adequations planning for the stage of development in which they are. What capacitation shows I work with them with what intensive they are over work and if the exercise I propose are consistent with the growth, development, and marriage. Okay, very well, Laura. Someone wants to say something about the article that Laura shared with us? Or one question, something like that? No one? Okay. I want you say that in the article that you, the ladies, grow up faster than with the men? Yes, the article is the models YPD for women and males. Okay, perfect. And it's very important for us, the trainer, to know every age in the I going to start to work out. For example, you say the strength, the flexibility. Yes. Yes, because in different age, I work and I training different abilities and physical capacidades. Capacidades. Capacities could be. Capacity physical. Okay, physical capacities. Oh, very well, Laura. And you, the ladies, we can start to work out or training the strength before in the ladies that in the men. About that you said. No entendí. Okay, maybe someone that want to help her to Laura. Creo que dijo que si dentro del artículo las niñas decía que debían iniciar después que los hombres en el entrenamiento. Oh, O algo así. Antes. Before. Yes, before. Work out the strength. Yes, the strength I training first women, we women,
because we comment the parliament first. Okay. Thanks, Laura. Thanks to share with us that article. I think that is important for us, our profession. Okay. Thanks, Laura. Who wants to continue with the socialization about the article? Yo, profe. Go on, Sol. Voy a decir el título en español. Escasez de maestros en educación especial, barreras o falta de preparación. Special education teacher shortage, barriers or lack of preparation. It is an investigation that examined several barriers to obtaining retention and entrance of special education teachers. Canole. We said several problems associated with maintaining and attracting new teachers. The field of education to the same lack of knowledge. Solution. Recognizing abandonment in the population on the problem. Provide top will teacher to be too sufficient. Connect on the subject. Adequate to for in the population. Programs is very important in the programs preparation. Get in initial teacher training and submersing in the volume. Asset of the student as the own. Class and the ordinary center as preferring attention space. Scouting about the difference of the student. Strategies and the support for inclusion. Collaboration with support professionals, research action to transform it. Important. In the code, the teacher have about disability and special education needs. Cannot in the information and the opinion that teachers have inclusion made. To determine the affected of the measure of attention to diversity. And special in the need of ser for tax in the model education the get to diversity of our students. Thank you. Okay, very well. So, someone wants to say something about the article that Sol shared with us? Or one question? What? Don't worry, Sol. No questions. No question, Vanessa? Or someone else? Okay. Tell me, Sol, did you say that we, the teacher, we had to increase our knowledge?
all the time? No entiendo, profe. No, someone that want to help her? Please? Profe, no te entiendo. The article is about the teacher, yes? Yes. Okay, and in the article you say that, okay, give me a minute, please, Luis. You say that with the teacher, we are to be all the time increasing our knowledge. Yes, or I am bad. Estamos hablando. Ay, profe, es que no sé. No entiendo, profe. Okay, Luis, don't worry. Try to speak in English. Don't worry. We are practice. We are learning. Luis says that he has a question. What, a personal question, Luis? Speak, speak. Okay, someone that want to ask her something to solve? What do you think, Sol, about, would you like to be a teacher or no? Do you understand that I'm trying to telling you or asking you? Try to speak, don't worry. Teacher, I do not understand. Okay. I'm going to write in the chat that you are going to try to answer the question that I'm going to do, okay? Okay. Eh, Okay. Try to answer this question. Someone that wants to hear her. I I could like the teach the with a trainer. Okay. You say that you like to be a trainer, a physical education trainer? Yes. Okay, perfect. Very well, so for everyone, what do you think about that? The you and me, that we, all of us are teacher, have to be all the time learning or increase our knowledge. For everyone, please. No entendí. Don't matter, so don't matter. Don't worry.
for everyone. For example, I don't know. Juan, what do you think about that? Or Luis, Karen, Teacher, Vanessa? repeat please the question. Okay, don't worry. What do you think about that we, the teacher, yes, or you, the teacher, the trainer, have to increase our knowledge all the time? No It's sé cómo fine. knowledge. Knowledge, I'm going to write you here. You share it. Professional soccer. Estoy respondiendo la pregunta que escribí en el chat, ¿no? Ah, okay. In this moment, do you understand the question that I did? The question is, how do we say ourselves in the future? So no, in this case, the question is different. But I'm going to put one example. You are a personal training, yeah? There are different ways to train the people. Okay? Okay. Why I'm going to explain too short in Spanish. Entonces, ustedes son, bueno, aquí mencionaron que son entrenadores personalizados, son profesores, sí, y el artículo de Sol mencionaba que hay algo de carácter fundamental, y es que tanto, bueno, todos los que nos movemos en esta área tenemos que estar incrementando nuestro conocimiento constantemente. ¿O me equivoco, no es cierto, Sol? Sí, señor. Entonces, lo que yo les preguntaba es que si están de acuerdo con eso que están mencionando en el artículo o qué piensan acerca de eso, de que tenemos que estar incrementando nuestro conocimiento. Please in English, don't worry. Everyone. Yes, I agree. You agree? Vanessa, tell us what. It's true because everything advanced. Okay. Yes, very well. Okay, perfect. Thanks all for sharing with us your article. Who wants to go on? Karen, please, go on. Yo comparto. In English, please. One moment. Okay, don't worry, go on. Well, investigative and bilingual activity. Research article. Research article chosen from the Helion page published in 2020 by the Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Human History and Moment Sciences Selection, University of Italy. Number two, the impact of physical activity on psychological health during
19 pandemic in Italy. In late December 2019, an epidemic of cases with Wuhan low respiratory infection occurred in Wuhan, the largest metropolitan area in China's Hubei province. This disease was caused by a new coronavirus named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV 2 responsible of the coronavirus disease 2019. COVID-19 and announced by World Health Organization on 11 February 2000 to 2020. Static in the following with infection is spread across China and other countries, including Italy, and COVID-19 epidemic has become a global health threat in Italy, according to last update of the Italian Ministry of Health, May 1, 2000, 2002, 2020, 2000, 2020, and 60 in the afternoon. It has been turned out 72,569 patients with symptoms, 2,568 intensive care, age 1, 2,769 home isolation, 100, 2009, 143 total currently positive, 78, 2,149 dismissed health, 28, 2,236 death, 270,420 28 total cases. Total infected and total death by Italy religions is displayed the Italian patients median age was 62 years. Static. Median age of facilities is 80.5 years old, where 12 cases of COVID-19 have been found in very young people. As indicated, we encounters the rise of
drastically increased in patients already affected beyond or more pathologies who suffer as diabetes and cardiovascular disease, understanding the clinical manifestations of the COVID-19 is important, although they are not specific and ranging from asymptomatic infection to severe respiratory failure. Common symptoms of COVID-19 comprise fever, cough, myalgia, fatigue, and dyspnea. The transmission of COVID-19 occurs mainly through droplet and close contact. Materials and methods. One, the present study is a quick, large cross-sectional online survey realized through Google from we survey platform Google LLC Mountain View United States. 2. The online survey was communicated through the social media such as Instagram, LinkedIn, Facebook, and via official channels of the University of Catania, University of Palermo, University of Perugia, and by the Italian Society of Movement and Sport Sciences, SIMES. 3. Moreover, via WhatsApp and emails, it was shared to personal contact of the research group members and of the university students before starting the questionnaire. The only survey totally anonymous and not traceable to identity of participant. Statistical analysis. Statistical analysis was performed using graph path instant biostatic version 3.0 software in La Jolla. Analysis of variance 1Y ANOVA Crucial Wall Test Win done multiple comparisons tests was used for comparisons between more than two groups. Uparied test which is correction was used for comparison based to groups p-values of less than 0.05 that are present as the mean same the relations between physical activity, psychological well-being were assessed via person correlation analysis.
Participants. A total of the 2,174 Italy subjects of different social class and level of instruction completed the online Google Form questionnaire over a period of 30 days from April 1 to April 30 uh, to, I me perdí, 2020 during COVID-19 emergency in Italy to provide a valid response according to American Association for Public Opinion Research addressed is in standard definition. 10 the sample compromised 2000 2,500 to 4 Italian subjects on 1,426 females 56 pound for 6% and 1,098 males 43.6% was included in the study. Comparison of physical activity before and during COVID-19 pandemic in Italy. One participants had to give information before and during the COVID-19 quarantine related to vigorous and moderate intensity physical activity as well as walking activity and sedentary behaviors. Vigorous intensity physical activities, compression, heavy lifting, use of home gym, machines, workout courses on the online platform, and other fitness instruments demand a hard physical effort that increases the breathing rate more frequently than normal. Moderate intensity physical activities can include carrying a link, load, or performing aerobic exercises at a modest intensity. Examination of the total physical activity in METs 4 minutes wet demonstrated statistically significant difference before and during COVID-19 pandemic. Comparison of physical activity before and during COVID-19 pandemic in Italy. Results of the EPAC scoring showed
what before COVID-19 emergency 23.06% of participants are a low activity active small town 600,000 and mid minutes well 30 38.18% are moderate active 600,000 and mid minutes for wet and 41.76% are a high are a hink active 33,000 mid 4 minutes with during COVID-19 quarantine percentage of low active individuals increased up to 39.62%, whereas 39 20 pardon, 29.75% and 30.63% were moderate active and hit active. Conclusion. In conclusion, our result for the first time in the literature have shown that quarantine in Italy induces a significant reproduction of total walking, physical activity, energy expenditure in ag groups and especially in men, and this reduction negatively affects the psychological well-being. In fact, physical activity has a profoundly positive impact on psychology health, be enhancing self-esteem and resilience to stress and reducing depression and anxiety. The spread of COVID-19 is tied at home is a fundamental step to halt the pandemic. However, the clinical relevance of the present student noticed and might think regular physical activity in an important preventive strategy for physical and mental. Thanks. Okay, very well, Karen. Okay, what do you think about these articles? Is something that is happening right now? No? One question for every one of you, for Karen, Vanessa, Luis, Sol, everyone to answer this question. Do you think of, do you used to training more before to the pandemic or after that? ¿Qué? Antes de la pandemia, ¿cuál? In my case, more before. More before? Okay, Yeah. thanks, Vanessa. Can you, Vanessa, please
translate a little the question to Karen or something else? Ok, él preguntó que si consideramos que pues, se hizo más actividad física durante la cuarentena o antes de la cuarentena. Yes. Okay. Answer, please. Before. Before to the pandemic? Okay, Yeah. thanks, Luis. And in this case, if we compare, we do a comparative chart, for example, with our country or Italia country, we can say that it's the same, no? According with the article that Karin showed us, or no? What do you think, Karen? Don't worry, try to speak everything that you want. Repeat. If we do a comparison with the Colombia countries and Italia countries. We can say that it's similar because before to the pandemic, we used to do more activity or physical activity, and after that, we do less physical activity. Yes or no? What do you think, you? Every one of you. Yes, it's similar. Pero yes, it's similar. Exercise at home. In Italia and from Colombia. Okay, perfect. Okay, very well, Karen. Luis, do you want to say something? I don't bore about your English. We all of us we are learning. This this is the Yeah, principal object to this. Okay, thanks Karen for sharing with us your article. Very well. thanks. Perfect. One question, one personal question. Someone that is present in here has suffered COVID-19? Do you understand that I said? The question that I did? Someone tell something? Are you listening me right now? Yes, teacher, but not understand. Okay, someone in here, in this classroom, has, oh, yes, has suffered from COVID-19 or had suffered about this disease? I'm going to write it and you are going to translate if you want. Yeah, my family. One moment, one moment. Don't worry. Someone else?
Okay, if you want, Karen, you can translate the question. Okay, go on, Liz. Ya respondiendo a la pregunta. Ya, Yes. my family, especially my dad, he was in UCI. Okay, he was in the UC. My dad. Okay, complicated, yes. But he is fine in this moment? In March. mm, in March. En marzo, creo. Okay. Right. But he's fine right now, yes? In this moment, yeah. Okay, very well. Fine. Thank you's good. Okay, fine, fine. Okay, we're going to go on with the who wants so the Juan David or Juan Pablo want to share with us the article. Juan David, go on. No quiero. Bueno, aquí voy. Profe, ¿todo toca en inglés? Desde que empieza. Yes, in this moment you are to be talking in English. He I speak. am, He I does am not very speak Spanish. Friend, sorry. Yes, all the bad. people in here are talking in English all the time. Teacher, this morning was no present because no connection. Entonces, I'm sorry for you. Okay, Laura give you the favor to tell us about that. Don't worry. Thanks. Okay. Go on with the article. But, um, eh, good morning, teacher. Good morning, friends. My article is Physical Activity and Health. En Spanish, actividad física y salud. Introduction, this Little article. Spanish, please. Only, yes, only talking English, please. Please, thank you. Let's go, friend. Silence, friend. Bueno, physical activity has a great influence on energy balance or balance energy and body composition. It's also, bueno, it is also reconciled that physical activity is a major independent modifiable, bueno, risk factor, which was a protective effect on cardiovascular disease, sí. Stroke, type 2 diabetes, colon and breast cancer, associated with other important health outcomes such as mental health injuries and falls. And exercise is a subcategory of leisure time. Physical activity is defined as physical activity in which planned, structured, and repetitive body movements are performed to improve or maintain one or more components of physical fitness. Continue. Okay, physical effects of the physical activity. Number one, energy balance. Physical activity is important component of total energy expenditure. The amount of energy expended performing a particular activity
depends of the muscle mass involved and the intensity at which the activity is performed. Physical activity can improve fitness or their behaviors. No, I'm not tal, bueno. Particular the need, not exercise activity thermogenesis component of the daily energy budget can increase as people get fitter and lose weight. Number two, body composition. Physical activity can also change body composition favorably of reducing fat mass, even when an exercise program does not result in loss of body weight. Substantial reductions in subcutaneous and visceral abdominal fat can be achieved. Body composition is also affected by energy intake, and it's possible that interaction between activities and energy intake through change in appetite, food selection, could explain with there is some variation in the effects, no, I don't know, okay, of physical activity to change body composition. Number three, interaction with food intake. Um, Physical activity, people can consume a greater amount of energy to achieve energy balance compared to sedentary people. Solar energy intake as consequence in terms of density between the date in that increasing the amount of food needed, no sé, bueno, too much energy expenditure can reduce some potential problems with micronutrient and deficiencies. Achieving adequate micronutrients is more difficult on an energy restricted. Next, cardiovascular effects. Physical activity can also change body composition favorably on reducing fat mass, even when an exercise program does not result in loss of body weight. Teacher, repeat the diapositive. Don't worry. Okay, immune response. Physical effort has both positive and negative effects on the immune response, depending on of the intensity and workload of the activity. Almost daily physical activity reduce the number of sick days and also suggests that the risk of upper respiratory tract infection is reduced in people who engage in regular vigorous physical activity. However, strenuous exercise tends to cause adverse effects, changes in various immune indices, such as urinary tract infections. Bueno, neurological and physiological effects. And for me, most important, long-term physical activity increases the expression of brain growth factors and may also have neurogenerative and neuroprotective influence of the brain my stimulation the growth and development of new cells and protecting against inside neural and neurotoxic damage. Physical activity also causes the release of endorphins in the brain, with my lead to a sensation
calm and improved mood after exercise. It's been proposed that physical activity affects the bueno, of various signalings molecules, sí, con unas neurotransmitters, and so increase vigor and reduce anxiety and tension. The effect of physical activity of the mental state also involves psychological mechanisms and is largely related to how an increase in physical activity is incorporated or incorporate into lifestyle. Physical activity can often be distraction from daily stress and anxiety and anxiety. And most important, with experience, me or as it also helps to reduce and or daily defect of neurodegenerative diseases. And thank you, teacher. Okay, thanks, Juan. I want to ask you something for everyone. All of you, all in this moment, or all that are present in this moment, do you practice any sport or some kind of physical activity? In this moment, practice physical activity. Yes, you and everyone of the present. Yes, teacher, and practice football or soccer, with a club for ¿cómo se dice eso? Okay, very well. Un segundo. Don't worry. I remember that Vanessa like to dance. That is a kind of physical activity. So like to go to run every weekend. It's a kind of physical activity. Karen like to dance too. Jefferson, do you play soccer? Can you remember, please? Yes, trying in the gym. Okay, and training the gym. Luis, play soccer. Yes, and Laura too. Play soccer and mountain bike. Okay, ride a bike, please. Perfect. Laura, do you like to play soccer? Yes? Yes. Okay, very well. Daniel, can you remember what kind of physical activity do you like to do? Daniel, are you present right now? And Juan Pablo, what kind of physical activity do you like to do? I like soccer. Okay, do you like to play soccer? In this Yes. moment, according with the article that Juan showed us or shared with us, you are going to tell us, every one of you, are going to tell us one thing that you have noticed that have you changed in you doing this physical activity. For example, I like to run every morning. Yes. And when I start to run, I remember that I noticed that I I I go to slim or I become too slim so fast. Yes. I was a little big, but I start to run. I go to slim so fast. This one change that I notice in me. Every one of you going to say one thing that you have noticed and noticed, so sorry, to change it in you doing this physical activity. Do you understand that I asking you? So
So teacher. Okay, Kind of. kind of, perfect. Okay. Bueno, voy a decírselos en español breve para que, bueno, los que no entendieron de pronto entiendan en ese momento. Mm. El artículo de Luis mencionaba de pronto de los cambios que tenemos cuando nosotros hacemos actividad física, ¿sí? Ustedes mencionaron un tipo de actividad física que cada uno practica. Entonces lo que yo quiero es que ustedes en inglés me digan un cambio que ustedes hayan notado desde que empezaron a hacer ese tipo de actividad física, ¿sí? This can be in your body, on your health, and your head, could be. Teacher, and Tell me one. effects in my case, ¿cómo se dice? Bueno, en mi caso. Yes, in my case. Effects and psychologies and in situations and security in personal and and body compositions and very good progress during exercise or physical activity and bueno, eso. And Okay, important two factors. Yes. very well, good, fine. So good. Laura, please share with us that change that you have noticed. I changed my body and my health and my the sport I help I I am more disciplined ¿Cómo le escriben, compañera? y, y ya. Okay, very well. Thanks, Laura. Please go on. What happened, Luis? Okay, Vanessa, go on, please. In my case, in the body, in increments flexibility and strength of lower limbs, and psychologically, it helps my reduce anxiety. Okay, very well. So good. Thanks, Vanessa. Okay, go on, Liz. Sorry. I don't know. I am not listening you. No entiendo. Okay, repeat, please. ¿Qué hago? Que digas lo Say que vas a the decir. ¿Cómo? Vuelve a estar. ¿Otra vez? Sí. ¿No me entienden? ¿No me están escuchando? No, Sí. no te escuchamos en ese momento. ¿Ahí me escuchan? yes. In this moment, Yes. yes. I have been practicing road cycling since I was 12 years old. That never allowed me to gain weight. But when I started to practice mountain bike, my quadriceps and gastrocnemius were marked a lot. Okay, perfect. Very well. Thanks, Luis. Jefferson. My chance in the trying win the trying the gym and group muscle resist muscle y ya.
Okay, very well. Karen, please share with us when changed. In terms of dance, better lung capacity and muscular strength in swim. Okay, very well, Karen. Mm. Sol, please share with us. Are you present, Sol? I did train in the gym. Um, eh, Quadriceps and isquiotibiales. Yeah. Okay, perfect. Daniel, I tra- I train gym is okay. Longer and more active in any sporting activity. Yes. okay, very well. Okay, and Juan Pablo, please. Okay, I didn't listen Teacher, you, Juan. Yes, go on. my camera, I don't work. Yes. Okay, don't worry. Okay, we are going to finish with the article that Juan Pablo has to share with us. Let's go on, Juan Pablo, please. I am. You watch my presentation. Yeah, we are watching your presentation. Okay. Mm, my article is the social research on soccer, and it links to communication studies, approach, and examples. The abstract. The social science made a rather timid progress in researching football soccer during the 20th century, an aspect which extended to the efforts of media and communication studies to investigate the world's most popular sport. Nevertheless, as an area of academic in the endeavor, media and communication studies developed themes, methods, and concepts which are the reviewed and taken as a point of departure for a future research uh, agenda of football as an mediated social phenomenon. This part central is despite the fact that soccer research from the social science, including communication studies, developed slowly in the 20th century. It should be noted that there were the thematic, conceptual, and methodological links that should be explored in this article with a more significant literature review. We are construct a problematization of the mediated soccer
and we repose some elements to build the future agenda in communication studies. Soccer, leisure, soccer, and business. The media sport and soccer attract the attention of journalists, cameras, and with range of viewers, readers, and radio listeners who ensure significant ratings and advertising market shares constitute a sports reality promoted by complex alliances of interest that mainly link the federations, clubs, states, and companies or MCMs. The phenomenon created is imposed on a daily basis by the multi-million dollars business that it implies for some analysts. These converse of sporting spectacles with superhuman technique has been specters. Passive stadium totalings and multifaceted catalog of modern forms of submissions. The philosopher Rafael Argullol reached this conclusion in this article, Aesthetic of a Games, when he made this good reading. The totalitarians of the stadium multiplied unlimitedly with the media is one of the most accepted facets, but nobody is less alarming of the modern submissions. This conclusion is it is evident of existence of a commitment in the work of soccer research and communication in Mexico that, as in other disciplines of the social science and humanities, have no emerged as they did other academic traditions decades ago. In the case of soccer, undoubtedly, the mediated spectacle for excellence did suggest the exploration of a diversity dimensions that can be constructed objects of study. Thanks. Okay, Juan. That article was or is from Mexico country. Yes, yes. It's a Mexican article. Okay, Luis, do you want to say something? Mm, repeat the question. The question is from Luis that he is writing something in the chat. No, profe. Pura recocha para ambientar la clase. Okay, don't worry. Okay, what do you think about that? The soccer is a business. Mm, the soccer is the mm, ¿cómo se dice? Is the most expensive business. Yes, is the Okay, así es, no sé cómo se dice. okay, Is Juan. the soccer is the best spectacle in the world. Sí, Okay, did you think this? Okay, very well. sí. Ok, muchachos, entonces vamos a finalizar aquí con lo que es la parte de bilingüismo. Quisiera escuchar ahí de forma rápida a ustedes qué opinan acerca de la actividad. ¿Es acorde a lo que ustedes esperaban? Yo digo, profe, So, que es, bueno, a mí me cuesta mucho y creo que a muchos de mis compañeros también nos cuesta, pero creo que es necesario, o sea, es sí o sí, a uno lo obliga a hablar inglés. Entonces, es difícil, es fuerte, pero pues es necesario. Ok, bien, Sol. ¿Quién más iba a hablar? ¿Quién más va a comentar?
Listo, ya escuchamos una opinión aquí por parte de Sol. Alguien que tenga algo más que decir referente a la actividad. 5 para todos, profe. No, lo que dice Sol es muy cierto, profe. Yo creo que, digamos que por lo menos el semestre pasado cuando hicimos la actividad, yo me indispuse mucho. Como que, o sea, de hecho le dije a Laura en el interno que, pues, porque si se supone que es una materia, o sea, es una carrera que tiene que ver inglés con cultura física, mejor dicho, ¿sí? Y aun cuando participé, lo hice más que todo fue por la nota. Y yo creo que cuando uno como estudiante lo hace por la nota, pues ahí deja de aprender, ¿no? Y se bloquea. Entonces este año empezando semestre, yo le decía a Laura que este año íbamos a meterle, empezando ese semestre, perdón, íbamos a meterle toda la actitud y que no nos podíamos contagiar de mala energía entre nosotros, ¿sí? Que tenía que ser solo buena, solo vibra positiva. Y cuando dejaron esta actividad, yo desde el comienzo dije, no me voy a estresar, voy a hacerlo de la mejor manera. Y le dije a Laura, no sé por qué tiendo de pronto a bloquearme. Ella me dice, es que tú te indispones. Yo le dije, no, esta vez lo estoy haciendo con de la mejor manera. Y anoche me estuve ya ayudando a definir el artículo. Y cuando vi que el artículo era sobre algo que yo practico y algo que me gusta, pues me sentí un poco más cómodo. Quizás, obviamente, uno no pone todo porque le cuesta, pero sí lo que dice Laura, lo que dice Sol es verdad. O sea, cuando uno no acostumbra a hacer esto, pues le va a costar, pero si uno empieza a practicarlo, pues de alguna manera, por lo menos algo se le queda, algo se le queda. Entonces, pues es bueno hacerlo de vez en cuando. De vez en cuando, profe, de vez en cuando. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo más referente a la actividad? Profe, pues a mí, sinceramente, desde mi punto de vista, a mí sí me gusta aprender idiomas. Entonces, este tipo de clases que me ayudan a reforzar los idiomas en una temática en la que me gusta mucho, que pues es el deporte, entonces, pues se me hace más fácil, o sea, como el contexto, pues eso siempre nos dicen en clase de idiomas, el contexto te ayuda a entender lo que estás viviendo, entonces traducirlo es mucho más sencillo. Entonces, sí me gustan las actividades así. Ok, muy bien. Y eso puede ser un buen consejo el que acabaste de brindar, ¿no, Vanessa? De pronto, y Luis mismo lo ponía a correlación también, ¿sí? Que si es con algo que a ustedes les llama la atención o que algo que a nosotros nos gusta, pues se nos va a facilitar mucho más o va a llamar mucho más la atención de nosotros. ¿Ok? De pronto, alguien más que quiera decir algo más referente a la actividad. ¿Listo? ¿Nadie? Ok, bueno, muchachos, entonces. Acabamos ya lo que es la actividad bilingüe, pero tenemos que ver también lo que es la temática correspondiente de la sesión del día de hoy. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Son las 11 de la mañana. Les voy a dar un tiempo de 15 minutos para que descansen, vayan, estiren las piernas, coman alguito, no sé, vayan al baño y demás. Y posterior a esos 15 minutos, nuevamente nos encontramos aquí en Meet. Pues consejo que les doy, no se vayan a desconectar. Si quieren, dejen ahí conectado y a las 11:15 nos volvemos a encontrar para retomar y mirar lo que es correspondiente a la temática del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos a las 11:15, ¿ok? Listo, aquí pregunta que si falta mucho. No, la temática del día de hoy es corta, ¿sí? Es una temática corta, pero que es necesaria que la veamos. ¿Perfecto? Entonces nos reunimos nuevamente a las 11:15, muchachos, por favor.
Bueno, muchachos, nuevamente los saludo. Me confirman, ya están presentes. Si están, no están. Listo, ya estoy viendo por el chat. Ok, muy bien. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, pues ya vamos a ver lo que es la temática correspondiente a esta sesión. No sé si de pronto ustedes ya ingresaron a la plataforma, pudieron visualizar cuál es la temática. De pronto alguno de ustedes que haya ingresado y visto la temática correspondiente. ¿Ninguno? Bueno, Yo, entonces, ok, muy bien. Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla, ¿sí? Lo que es la plataforma para que ustedes visualicen. Aquí, bueno, esperemos un momentico que mi computador responda. Ah, bueno, ya un momento. Listo, entonces para que tengamos presente y en cuenta, pues la temática que el día de hoy vamos a tratar es una temática que hace bastante énfasis en lo que es el aspecto psicológico. ¿Sí? Y nosotros vamos a tratar lo que son los componentes psicológicos o que están enfocados en el ámbito pedagógico, en el contexto pedagógico. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, los componentes psicotécnicos, como ustedes lo deseen mencionar y llamar, que son de carácter fundamental en el contexto pedagógico. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de pedagogía y educación, nosotros tenemos una correlación directa sobre lo que es ese aspecto psicológico. Por ello es que ustedes, cuando también aquí dentro de la carrera, ustedes ven, si no estoy mal, creo que son 2 o 3 asignaturas relacionadas con psicología. ¿Mm? Jefferson está levantando la mano. ¿Qué vas a preguntar, Jefferson? No, profe, no, bro, no, se me activó ahí, qué pena. Ah, listo, no hay problema. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener presente y en cuenta? Estos son componentes de carácter psicotécnicos que nosotros debemos tener muy presente tanto en el ámbito pedagógico como lo que es en el ámbito del entrenamiento, ¿sí? En cualquiera de las áreas que nosotros nos movamos, bien sea el entrenamiento, bien sea el contexto pedagógico, bien sea el contexto recreo deportivo, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Y son aspectos que ustedes como docentes, entrenadores y demás, los tienen que tener muy en cuenta y que influyen directamente en todo este proceso que nosotros estamos realizando. Ya ustedes, dentro de lo que vamos a ver ahorita, ustedes van a darse cuenta de cómo eso influye, por ejemplo, en esta sesión de clase. Nada más ustedes ahorita puedan visualizar todo lo que nosotros hemos estado trabajando, cómo ahí hay una influencia directa en cada uno de esos ámbitos. Si ustedes pueden visualizar dentro de la plataforma, ustedes van a encontrar lo que son 3 textos de carácter diferente. Por lo general solo adjunto lo que es un texto de material complementario. Aquí adjunté 3 porque son varias temáticas los que vamos a manejar el día de hoy. Pero son temáticas que son de carácter, a mi modo de ver, de carácter sencilla, que es más que todo un complemento en este contexto de carácter pedagógico. ¿Listo? ¿Cómo hace la dinámica? Me confirmo cuántos estudiantes se tienen presente en el momento. En este caso serían 10 estudiantes. Listo, 9 estudiantes. ¿Sí? Vamos a trabajar lo que son 5 temáticas. ¿Ok? Y el objetivo es el siguiente. Yo acá, bueno, vamos a hacer grupos de 2 estudiantes. ¿Mm? Listo, ya vi por ahí el primer grupo. Vamos a hacer entonces grupos de 2 estudiantes. A cada grupo yo le voy a brindar una temática. ¿Ok? Va a haber un estudiante, si no entra el estudiante
Falta un estudiante por ingresar de los que estaba ahorita conectado anteriormente. Entonces, si no entra ese estudiante, pues ese estudiante, llamémoslo que o trabajaría solo o le doy la posibilidad de que trabaje o que trabajemos él y yo. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la dinámica? A cada uno de ustedes les voy a dar una temática. En este caso les voy a brindar un video. Un video de carácter explicativo, un video que es de corta duración. Creo que el video que máximo dura tiene una duración máxima de 7 minutos, 8 minutos, en el cual ustedes lo van a visualizar y con base en ese video, pues ustedes van a sacar lo que son los aspectos más representativos y relevantes de la temática que le corresponde a usted. ¿Cómo va a ser entonces en este caso la dinámica? Visualizan el video, ¿sí? Les recomiendo de pronto también que ahí en páginas en internet y demás, pues hagan una, llamemos una investigación un poco más a fondo de lo que es esa temática, para que ustedes posterior a ello hagan una socialización de la misma y nos den una ejemplificación de ella en lo que es el ámbito en el que, bueno, bien sea en el ámbito pedagógico o en el ámbito en el que ustedes se están moviendo. ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. Nosotros vamos a ver diferentes temáticas, como es el hecho del liderazgo en educación, porque es de carácter importante ser un líder o cómo se maneja el liderazgo en educación, lo que es el trabajo en equipo. Ahí ustedes ya pueden estar visualizando nada más que dentro de esas temáticas, ahí ustedes ya tienen un papel fundamental, lo que es el trabajo de equipo, van a ver lo que es la comunicación asertiva, también, bueno, lo que es la mediación, entre otros aspectos ahí de carácter fundamental, que son de papel importante en todo el área en que nosotros nos movamos. Nada más, si yo como entrenador, ustedes que manejan categorías de fútbol, hay personas acá que dictan clases de baile, ¿sí? Si ustedes son líderes, ¿cómo tienen que ser en este caso o qué papel fundamental sería el del líder y cómo ser un buen líder en este caso para que la clase o el entrenamiento que ustedes estén brindando dé resultado y sea llamativo para todos? ¿Listo? Entonces, porfa, confírmenme los grupos, si son tan amables. ¿Listo? Entonces, Laura y Luis, Sol y Vanessa. Esto es para hoy, Luis. ¿Listo? Juan David dice que se va a hacer en este caso solo. Ok. Jefferson también menciona que va a trabajar solo. Entonces, listo. Entonces, ¿cuáles son los grupos que tenemos aquí? Tenemos a Luis y a Laura, a Vanessa y a Sol. ¿Sí? Vamos a ver, Daniel menciona también solo. Entonces, bueno, como les mencionaba, son 5 temáticas. ¿Ok? Entonces, les voy a brindar a cada uno una temática. Bueno, a los grupos que están les brindo una temática y al resto de los compañeros que mencionan que prefieren trabajar solo, les voy a brindar también una temática. Y si de pronto, ejemplo, Jefferson y Daniel les tocó la misma temática, pues en el momento en el que hablemos de esa temática, se apoyen entre ambos. ¿Listo? Llamémoslo que sería un trabajo independiente, pero al mismo tiempo grupal, por así decirlo. Entonces, primeramente voy a empezar con las personas que tienen un grupo establecido. Entonces, vamos a mencionar. Grupo número 1 sería de Luis y Laura. Grupo número 2, Vanessa y Sol. ¿Mm? Vamos a ver, temática número 3 va a ir para lo que es Juan. La temática número 5, 4, qué pena, para Karen. La temática número 5 estaría en este caso, bueno, vamos a dársela a lo que es Daniel y Jefferson para que ellos se apoyen ahí un poco. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Qué, Profe, profe? ¿cuál? Yo temática número 4. Sí, temática 4 para Karen, temática 3 para Juan Suárez y 5
lo que es Jefferson y Daniel. Entonces, les voy a empezar a compartir lo que son los links para que ustedes ya empiecen a visualizar el video. Entonces vamos a empezar con el grupo número 1, que sería el de Laura y Luis, en donde les comparto este link. Denme un momentico a que mi computador responda. Listo. Este sería este link que acabo de compartir para Luis y Laura, Laura y Luis, qué pena. Laura y Luis, en este caso, que es relacionado con lo que es el liderazgo, ¿ok? Entonces, para que vayan chequeando ahí un poco, voy a compartir el segundo link o la segunda temática. Denme un momentico a que mi computador responda. Iría para lo que es el grupo de Vanessa y de Sol, ¿listo? Que es relacionado con la motivación, ¿ok? Vamos con el siguiente link que va para Juan David Suárez. Aquí lo comparto, que está relacionado con lo que es la comunicación asertiva. ¿Listo? Vamos con el ¿Listo? siguiente link, que sería para Karen. Ahí te lo comparto, Karen. ¿Listo? Que estaría relacionado con lo que es el trabajo en equipo. Perfecto. Y vamos con la última temática, que va para lo que es Jefferson y Daniel. Les comparto el link, que es sobre la comunicación asertiva. ¿Listo? Entonces me confirman, cada uno tiene claridad cuál es la temática que va a visualizar, va a investigar un poco para después realizarla. Listo, ya me están confirmando, Vanessa ya confirmó. Sí, profe, pero que solo hablamos, hacemos algo diferente. ¿O qué? Listo, entonces, como les venía mencionando, primeramente, pues hagan ahí esa investigación. Recuerden, no se queden únicamente con los videos que yo les mostré. Si ustedes pueden, y sé que pueden, busquen ahí un poquito más en internet relacionado con la temática que ustedes tienen, ¿sí? Y el objetivo es que ustedes socialicen esa temática y nos den una ejemplificación dentro de el área que ustedes consideren, puedan ejemplificarla. Por ejemplo, si yo considero la puedo ejemplificar, obviamente pues estamos relacionándola en el contexto pedagógico, pero como les menciono, eso también está involucrado en todo lo relacionado con el entrenamiento deportivo, el ámbito de la recreación. Entonces, que ustedes den una ejemplificación de cómo ustedes la ven presente allí. Podría hacer una ejemplificación a nivel personal. ¿Listo? Para que tengamos una mayor claridad de esto. ¿Perfecto? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? No, señor. Ok, muy bien. Entonces, bueno, para ello yo les voy a brindar un tiempo de, como les mencionaba, creo que el video más extenso es de 7 minutos. Entonces, les voy a brindar un tiempo de lo que son 15 minutos para que ustedes hagan ese estudio y posterior a los 15 minutos empezamos a hacer la socialización y la ejemplificación que ustedes nos brindan. ¿Listo, muchachos? Entonces son las 11:30. A las 11:45 empezamos con ese aspecto. Perfecto, entonces adelante, ya saben que yo estoy Profe, acá presente, pues si tienen dudas, inquietudes. Adelante, Jefferson. profe, ¿se me puede hacer un favor? Me reenvía otra vez el link porque es que me acabé de conectar desde el computador, entonces no quedó guardado el chat. Es que estaba en el Ok, celular no hay y ahora me problema. conecté. Listo, Jefferson. Entonces aquí reenvío el Ya, link. Este sería el link. Listo, muchachos. Entonces adelante y a las 11:45 empezamos con la socialización. Perfecto. Adelante.
Eso, muchachos, ¿cómo vamos? Bien, uno va. Uno a uno. Un poquito más de tiempo, profe. Listo, bueno, entonces les doy 5 minuticos más y empezamos, ¿perfecto? Entonces faltando 10 para las 12. Adelante.
¿Listo, muchachos? ¿Todo listo para empezar a socializar, a compartir? Pues información ya tenemos, profe. Listo. Vamos entonces a empezar con lo que es la socialización, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo que le compete al grupo número 1. En este caso mencionamos que era el grupo correspondiente de Laura y Luis, ¿no es cierto? Entonces, Laura y Luis, adelante, por favor. ¿Recuerdan cuál es la temática? Laura, Laura, ¿estás ahí? Laura, Sí, ya, espere. Voy a compartir. ¿anotaste lo que te envié? Señor, ¿Anotaste lo que te envié? pues no todo, pero Ah, ok, ok. ¿Qué hizo falta? ¿La primera, segunda o tercera parte? no, ya te digo. Bueno, Vamos, a vamos nosotros ahorita, nos profe, porque tocó, pues es poco tiempo para uno organizarse, ¿no? Listo. liderazgo educativo, entonces Laura Nos Tatiana y correspondió, Luis nos David. correspondió. Entonces, bueno, en el video hablaban sobre un proceso de transformación de un gran líder, entonces decían que para que se puedan transformar una persona a un gran líder debe inspirar, dar oportunidad, ayudar a crecer a quien se le enseña y que debe haber esa pasión por lo que se hace. Luis. Perspectivas de un buen líder. Independientemente de los recursos que se tengan, sabe realizar un proceso de aprendizaje bueno y efectivo. Sabe expresarse, refleja seguridad y emoción por lo que enseña. Identifican otros las capacidades y los guían para potenciar esas capacidades. Son humildes y están dispuestos a aprender. Han vivido experiencias. Bueno, algunas características de un buen líder es la compasión por la gente como fruto del amor, actitud positiva en todo tiempo sin importar las circunstancias adversas alrededor, concentración en la meta para evitar las distracciones que la vida pone en el camino, creatividad a la hora de resolver problemas o de enfrentar nuevos desafíos, valor que no es ausencia de temor, sino el seguir adelante a pesar del temor. El otro es integridad, rechazando cualquier beneficio a su favor, manteniendo su conciencia limpia. Otro es fuertes convicciones para realizar el trabajo sin que sus valores y principios sean vulnerados. Esto según Royce Warren en el libro Sí, libro de liderazgo. Liderazgo con propósito. Entonces, ¿vas a decir algo sobre eso, Luis? No pasa nada. Bueno, yo sigo y después sigues tú. Bueno. Bueno, cualidades de un buen líder, pues es la visión, la humildad, el conocimiento, el compromiso, la honestidad, la pasión y la profesionalización. Un ejemplo, Luis. ¿Cómo? ¿Sigue tú? Ah, ok. Lección 1, guardar nuestro corazón. Lección 2, tener las motivaciones. Ah, ok, ya me vi que es que toca correr mucho, profe, uno buscando información, entonces mientras yo buscaba y Laura buscaba, ella iba haciendo diapositivas, entonces trato no de ubicarse. Bueno, Chris Méndez es un gran líder de jóvenes a nivel mundial. Ha escrito varios libros, entonces sacamos información de ahí. Para él, el liderazgo, él lo define así rápido, lo que encontramos rápido, en 10 lecciones. El primero es guardar nuestro corazón, eh, pues porque a veces uno se llena de pronto del hecho de ser líder, ya quiere uno recibir toda la gloria, ¿no? Entonces es guardar, cómo mantener esa humildad, que también lo decía Rick Warren, y lo decían también en el video.
La segunda lección es tener las motivaciones correctas en el servicio, o sea, a la hora de liderar. No, la motivación no puede ser económica, no puede ser fama, de acuerdo a lo que Chris Méndez habla. La lección 3 es vivir un llamado en lugar de correr una carrera, entonces que sea algo así como una vocación, ser líder es como una vocación. Lección 4 hay que rodearse de la gente correcta. Pues mm, obviamente el liderazgo va enfocado hacia lo personal, que yo no puedo elegir, pero las personas que me rodean para yo desarrollar mi liderazgo sí las puedo elegir. Eh, Lección 5, mantener corazones enseñables, no creer que me las sé todas. Ahí sigo aprendiendo, que en el video también lo decían. Lección 6, recordar que no se trata de mí. No, no, el enfoque no puede ser el líder, sino las personas a las cuales se lideran. Lección 7, el valor del líder no está en el título, no es por ser magister, doctorado, PhD, sino realmente por el servicio que ofrece a la gente. La lección 8, no entrar en el juego de la comparación, ese es uno de los grandes errores del liderazgo y es tratar de comparar a la gente que uno está liderando. Lección 9, ser fiel con lo que tenemos a la mano, más allá de también ser fiel es agradecer lo que se tiene, aprender a trabajar con lo que hay. Y lección 10, todo tiene su tiempo. Pues Chris Méndez, Hilton Church, el 2 de septiembre del 2019 se publicó esto. Listo, profe. Ya solo era eso. Bueno, one moment. Ahí también Ah, los puntos que te envié ahorita último de lo que decía el video. Es que esto al comienzo pusimos como 2 punticos nomás del video y el resto fue de material externo. Pero alcancé a sacar otros punticos y es, de acuerdo al video, el liderazgo es pasión, deseo, se siente cuando hay un buen líder, o sea, es como, no sé, como ese feeling, no sé. El cuarto, el líder logra ver cualidades en la gente y es capaz de potenciarlas. El quinto, que también lo decíamos con lo de Chris Méndez y Rick Warren, es no lo saben todo, aún así saben guiar y saben repartir funciones, que eso es importante, ¿no? Es líderes que quieren hacer todo y, y no. El 6, se desarrollan en un contexto, el ambiente mismo hace que aparezcan los grandes líderes eh, bajo la necesidad de ser liderado algo o alguien y pues siempre la humildad y que nunca dejan de aprender. Ok, muy bien. Entonces, bueno, compártanos ustedes bajo su experiencia o bajo este contexto en el que nosotros nos estamos moviendo, en el contexto pedagógico, en el contexto del entrenamiento deportivo y demás, ¿consideran que este papel o este componente de carácter psicotécnico es importante o no dentro del contexto y cómo podrían de pronto ejemplificarlo en alguna experiencia que ustedes hayan tenido y demás? Entonces, adelante. Laura ya me regañó, profe. Laura, dale. Laura, ¿sigues ahí? De pronto debe tener Vale. fallas con el internet. Entonces, adelante, pues. Eh, ¿Qué experiencias he tenido yo? Digamos que de acuerdo a lo que leímos, a lo que estábamos exponiendo ahorita de esas diapositivas, cuando yo trabajé en la primera escuela de fútbol lo hice sin lo hice de manera, o sea, porque entrené, creí que sabía enseñar. Entonces lo hacía netamente basado en mis experiencias y cero teoría, cero conocimiento académico. Entonces, desde esa parte, y cero pedagogía, obviamente. Entonces, lo que yo decía, eso era. Entonces, yo decía, al balón se le tiene que pegar así. Entonces, muchas veces me preguntaban por qué. Entonces, yo decía, porque a mí me funciona. Entonces, digamos que no había como, primero no había esa pedagogía para enseñar y segundo, era un liderazgo autoritario, ¿sí? En el que sencillamente era lo que yo decía y punto. Cuando empecé a estudiar, empecé a aprender y ahorita que pues casi todo lo que logro aprender en la universidad trato de ponerlo en práctica en la escuela donde trabajo.
me he dado cuenta de que el líder no es necesario, y también en, digamos, en la vida cotidiana, el líder no es el que dice, hoy se hace así, 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 punto. Se acabó el día y solamente se hizo lo que dijo el líder, ¿no? Sino también me pasa en la escuela, yo propongo ejercicios y durante la explicación del ejercicio hay algún deportista que dice, profe, ¿qué tal si le hacemos esta variable? Profe, y todas las variables que ellos me dicen, yo de una les digo, listo, me parece perfecto. Porque estimulo la capacidad de tomar decisiones, de creatividad de ellos, ¿sí? Es más, de hecho tengo un proyecto, ahorita no lo he empezado a desarrollar porque pues lo estoy planificando bien, en el que cada cierto tiempo uno de los deportistas en una sesión debe proponer uno o dos ejercicios de acuerdo a las falencias que ellos mismos han tenido en los entrenamientos. Me lo tienen que enviar, yo verifico que pues sea acorde, que nos sirva y lo implementamos para que ellos mismos entiendan que son capaces desde sus propias experiencias pues mejorar en su ámbito deportivo. Entonces, pues digamos que en cuanto al tema de liderazgo, pues sí, he aprendido mucho y esa sería una experiencia. No sé si Laura ya está por ahí. Ok, muy bien. Laura, de pronto algo complementar. Hola, qué pena es que se me va el internet. Tranquila. No, digamos que pues existen diferentes tipos de líderes, ¿no? Como lo decía Luis, pues Luis es uno de los que es como más flexible, ¿sí? Más dado a la gente. Entonces, pero hay otros que son como más exigentes, ¿no? Es como que se hace lo que él dice y ya. Y, no quiere decir que no sea un buen líder, ¿no? Puede que le den resultados también ese método, pero pues como digo, siempre pues hay diferentes líderes y pues no sé qué más decir. Digamos que en mi caso, yo trabajo con niños chiquiticos, yo trabajo con niños con 2 de 3 años y de resto tengo de 5 a 7 años. Entonces digamos que ellos ven como, o sea, ellos ven a un adulto mayor como esa figura de autoridad, ¿sí? Entonces pues ellos no se ponen como a decir, bueno, este es un buen líder y este es un mal líder, no, sino que ellos, la persona que tengan ahí al frente, pues acatan las órdenes de la persona que pues tienen al frente y pues en ese caso pues ya yo siendo la profe, pues digamos que ellos no se ponen tanto a cuestionar pues los ejercicios que uno les da, ¿no? Pues porque son niños todavía. Entonces ellos pues lo que buscan sí es como divertirse y eso. Y ya, no sé qué más decir. Ok, perfecto. Bueno, muy bien lo que mencionan ambos, ¿no? Tanto Luis como Laura. Importante me parece también resaltar lo que mencionaba Laura en este caso de que hay diferentes tipos de líder, ¿no? Y recordarles que ustedes como tal, en el momento en el que ustedes imparten una clase, un entrenamiento, independiente de lo que sea, ustedes son los líderes en ese momento. Entonces, de pronto sería chévere que ustedes empezaran a visualizar o a preguntarse dentro de sí mismos qué tipo de líder soy yo, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta y presente, o sea, sabiendo ya qué tipo de líderes, ustedes pueden enfocarse en cómo va a ser su metodología dentro de la clase o el entrenamiento que ustedes van a dictar, ¿no? Ahí ponía Luis un ejemplo de mencionar, listo, yo soy este líder en el cual, listo, propongo un ejercicio, pero si mis estudiantes me dicen, profe, le podemos hacer esta modificación o esta, yo estoy de acuerdo con que hagan esa modificación porque puede ayudar al crecimiento de ellos. Entonces es importante de pronto que ustedes empiecen a ya identificar qué líder son ustedes dentro de su profesión como tal. ¿Sí? Y ahí ustedes ya pueden ver esa correlación directa que se tiene en el contexto pedagógico. Y como les decía, no solo en la pedagogía, bueno, que el entrenamiento está ligado a la pedagogía, pero entonces dentro de todos esos parámetros que nosotros nos movemos. No sé si de pronto alguien tenga algo referente para complementar lo que los compañeros mencionaron o algo, alguna duda, alguna inquietud referente a ello. ¿Ninguna? Ok. Los dejamos Bueno, sin palabras. ok, listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es
la motivación, que es un aspecto de carácter fundamental dentro de todo este contexto que nos movemos. Entonces eso le correspondía a Sol y a Vanessa, si no estoy mal. Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Entonces adelante. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar sobre la motivación. Entonces, según la definición que nos da el video, nos dice que la motivación son procesos que dan energía y dirección al comportamiento. Nosotros buscamos otra definición. Este es del autor Buceta y dice, la motivación es el ámbito de la actividad física, es el producto de un conjunto de variables sociales, ambientales e individuales que determinan la elección de una actividad física o deportiva, la densidad en la práctica de esta actividad, la persistencia de la tarea y, en último término, el rendimiento. Bueno, dentro del video se decía que se dividía en dos, motivación externa y motivación interna. La motivación externa pues que dependía de otro y que era controlada ya que requería de algunos recursos para que existiera. Y la interna, donde dependía de uno mismo, que se volvió autónoma, y la autónoma nos daban diferentes como conceptos en los que se debía trabajar para que la motivación se volviera interna y dependiera de la misma persona, que es la autonomía, la competencia y la relación. La puedes pasar, por favor. Entonces también nos decía que lo que debemos hacer es no motivar al estudiante, sino crear situaciones para que el estudiante se motive. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. ¿La pasas? Las necesidades psicológicas básicas pues son la autonomía, la competencia y la relación. La autonomía pues se dice que es darle al estudiante explicaciones claras para que él entienda el por qué y para qué está haciendo, por qué está aprendiendo eso o para qué le va a servir o por cómo lo puede aplicar. También nos dice que debemos evitar el lenguaje de imposición, como ustedes deben aprender esto por esta razón, ustedes tienen que hacer esto por esta razón, porque eso disminuye los niveles de autonomía y por ende baja la motivación. Dentro de la competencia no es competir, sino el hecho de sentirse competente, de entender lo que se está haciendo y por qué. En este habla como de que el estudiante entienda de justa manera cómo se está manejando todo. O sea, él entiende, puede manejar una sesión, puede manejar el ejercicio porque se siente competente, o sea, en su nivel de inteligencia está entendiendo lo que está pasando a su alrededor. Y en relación, pues se toma en cuenta la perspectiva de los estudiantes. Aquí una parte de la motivación tiene que ver con la participación propia, como lo dicen en general englobando esta idea, la autonomía. Esta relación debe ser alumno-alumno, alumno-docente, docente-alumno, siempre debe haber una comunicación constante. Bueno, respecto a lo que decía mi compañera, es muy importante que el estudiante no se vea obligado. Entonces, vuelvo y repito lo que dijo ella, porque me parece a mí súper importante que al estudiante no, es al que, no hay que decirle cómo debe o tiene que hacerlo. Y eso me recuerda a un meme en internet que dice, cuando lo hago por mi propia voluntad, y están las cosas súper organizadas. Cuando lo hago, cuando me lo dice, y pues está súper desorganizado. Entonces, como que hay diferencia cuando lo hacemos por voluntad propia y cuando alguien nos obliga. Entonces, es importante como no dar esa orden al estudiante, o bueno, una orden no tan directa. Bueno, antes la motivación se creía que era como en cantidades, entonces que había buena motivación, una motivación media o una motivación muy baja, pero ahora no se habla de cantidad, sino se habla de calidad. Entonces, la pregunta es, ¿para qué es importante
el por qué se debe estar motivado y para qué, con qué beneficio o a qué se quiere llevar con esa motivación. Bueno, como ejemplos de motivación, pusimos como referencia a una actividad lúdica de participación por parejas donde se les dé libertad de crear o diseñar un baile. Entonces esto lo hicimos con el principio de autonomía, porque pues ellos están teniendo la autonomía, la libertad de decir qué baile quieren hacer, el de relación, donde se le están dando conceptos, pero él también tiene que hablar y tener el punto de vista de otra persona, y el de competencia, donde ellos al diseñarlo, pues están conociendo realmente cómo van a estructurar todo. Bueno, también hay que hablar de la motivación, que existe una motivación positiva y otra motivación negativa, y otros ejemplos que se pueden dar como para que esta motivación se lleve de una forma correcta. Es que si algún estudiante tiene como problemas, nosotros como docentes podamos pautar soluciones ante esos problemas. También es importante tener en cuenta la opinión del estudiante, de alguna forma que él tenga voz y voto y no siempre se haga lo que el docente diga, sino que también él pueda opinar, quizá algún día se pueda hacer alguna actividad que el estudiante esté proponiendo. Eh, También en cuanto a la motivación, es importante tener una visión correcta. Y ahora lo vemos mucho pues, en lo que es redes sociales, como que mucha gente se motiva a lo que ve ahí. Y muchas veces no es una visión correcta porque simplemente las personas ponen en redes sociales como vidas perfectas. Y también hay que entender que no siempre uno puede estar motivado, sino que cuando no está la motivación, pues debe estar la disciplina. Y por último, es importante la actitud, y la actitud no solo por parte de los estudiantes, sino que todo es como uno da y eso se devuelve, y de alguna forma los estudiantes también le devuelven algo a uno. Entonces, es importante que nosotros brindemos como al momento de dar una clase y estar como de alguna forma muy positivos o tener una actitud muy positiva para que de esa forma ellos puedan replicar esa información y puedan replicar ese positivismo y pues de alguna forma dar y recibir motivación. Porque creo que al ver que pues el estudiante está aprendiendo de alguna forma, pues uno está feliz y de alguna forma para uno como docente pues es muy satisfactorio y es una motivación. Y ya, profe. Ok, muy bien, perfecto todo lo que están mencionando allí referente a lo que es la motivación en este caso, ¿no? Y como ustedes mismos lo están diciendo y lo están visualizando, es de carácter fundamental en el área en que nosotros nos movemos. Sí, ahí ustedes mencionaban dos tipos de motivación, la interna y la externa, bueno, más conocida como intrínseca y extrínseca, ¿sí? Pero entonces tener en cuenta y presente algo que ustedes mismos mencionan, si no hay una motivación intrínseca lo suficientemente fuerte, por más motivación externa o extrínseca que haya, la persona no va a, en este caso, llamémoslo así, bueno, a sentirse motivada o hacer las cosas con agrado y con gusto, que eso es de carácter fundamental y es principal allí tener en cuenta ese papel tanto del estudiante como el docente, o como ustedes lo quieran ver, tanto el entrenando como el entrenador, ¿no? Ahí es de carácter fundamental aquello. Si una persona no está motivada intrínsecamente, es muy complicado que por más de lo que haga el entrenador, el docente, le saque esa motivación al estudiante para que él empiece a hacer las actividades o demás o para que se sienta, valga la redundancia, motivado para empezar a entrenar, ¿no? No sé si de pronto ustedes han tenido casos dentro del área que ustedes se mueven de estudiantes que ustedes vean que por más que hacen, no actúan, se quedan como en stand-by, o de pronto por más que les expliquen y demás,
ahí toca mirar el papel que nosotros tenemos allí, cómo nosotros podemos también explotar esa motivación intrínseca, ¿sí? Que es de carácter fundamental allí. Laura, adelante. Sí, a mí también, a mí me pasa mucho eso con los niños, sobre todo los niños que son como muy, no sé, consentidos, caprichosos, no sé, pero digamos, hay veces no les gusta como hacer algún ejercicio y como que se indisponen y también como que indisponen al otro, a otro niño o así, también. Sí, A pesar de que, que uno les dice y los motiva y les hace otro juego, no. podríamos mencionar ahí que la motivación también es de carácter contagiosa, ¿no? Porque mi motivación puede influir en la motivación de mi compañero, que es lo que estás mencionando allí, ¿sí? De pronto también traigo un ejemplo que se me acaba de ocurrir, el ejemplo que ustedes brindaban con la actividad de bilingüismo, ¿no? En donde mencionaba Luis y Laura, listo, vamos a meterle toda la actitud positiva. Ahí ya estaban con una motivación intrínseca, referente a lo que mencionaban del semestre pasado, que decían, no, estábamos indispuestos desde un principio, entonces por más de que intentara uno hacer la actividad de carácter llamativa, pues no iba a ser llamativa para ustedes y ustedes mismos veían eso cómo influye en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Ahí ustedes pueden ver esa motivación cómo influye en el aprendizaje, en ese proceso de aprendizaje por parte del estudiante. Si el estudiante está motivado, el proceso de aprendizaje, pues llamémoslo que va a ser mucho más satisfactorio que si el estudiante no está motivado, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo esos factores psicotécnicos influyen directamente en todo este proceso en el que nosotros nos movemos. No sé si tengan algo más que mencionar referente a la motivación o alguna duda, alguna inquietud. Yo, profe, algo que me acordé del video es que decía que hablaba de que una forma de llevar a cabo como la motivación era con la competencia. Pero yo pensaba y yo decía, es un arma de doble filo porque pues no siempre todos pueden ganar y al ver quizá las personas que no les va muy bien, puede que eso en vez de motivarlos, puede que de alguna forma, por decirlo así, se bajone. Mientras que en los otros puede que digan, no, me voy a motivar y voy a mejorar, o los que están bien, pues simplemente mejorar, seguirse motivando con sus buenos resultados. Es que en el video se nombraba la competencia, pero pues como yo lo dije, no era de competir, sino el acto de sentirse competente, o sea, de entender lo que está pasando. O sea, que la persona se sienta competente, que se sienta que tenga la competencia necesaria para interactuar en determinado espacio, ¿no es cierto? Sí, Sí, señor. exactamente, o sea, es nada más el hecho de ustedes. Ustedes están estudiando ahorita cultura física y deporte y por ende, pues hablamos de esa competencia que ustedes se sienten competentes de ser entrenadores, de poder llegar a ser entrenadores, poder ser instructores, no sé, docentes y demás. ¿Sí? Entonces, que son factores de carácter fundamentales ahí tener presente y en cuenta. Sí, entonces ahí, gracias por esa aclaración a Solia Vanessa. Sí, no hablar de esa competencia de que, listo, yo voy a ser mejor que usted, yo voy a ganarle a usted corriendo, no sé, sino lo que decía, sentirse capaz de hacer ese tipo de cosas. Sí, en el momento en el que de pronto yo les pongo a ustedes, el ejemplo vuelvo a traer aquí lo que es la actividad bilingüe. Yo les pongo a ustedes esa actividad de carácter bilingüe, en el momento en el que ustedes empezaron a hacerla, dijeron, yo soy competente y sé que estoy en la capacidad de hacer esa actividad bilingüe. Así me cueste trabajo, pero tengo esa competencia para realizarla. Y ese ya es un factor motivacional, ¿no? Ahí hablamos de una motivación de carácter intrínseca, que es de carácter fundamental en este aspecto. Muy bien, no sé si tengan algo más que mencionar, alguna otra duda, alguna otra inquietud. Listo, aquí mencionaban en el chat que es importante el manejo de la frustración. Entonces hay que tener también en cuenta y presente, y eso es algo específico aquí en todas estas temáticas que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Cuando nosotros las llevamos
a ese contexto real. No sé si de pronto a ustedes les han pasado, los que trabajan en escuelas y demás, en el momento en el que se presentan situaciones problemáticas referente a este tipo de cosas, digamos, ahí estaban hablando de la frustración, nosotros como profesionales, como docentes, como entrenadores, tenemos que ser esa primera persona que empiece a interactuar y intentar resolver esa situación, ¿sí? O sea, como ser ese primer canal. Pronto ustedes han visto, o bueno, te traigo aquí, cuando ustedes estaban de pronto en el colegio, muchas veces las personas que primeramente intentaban dar esa solución eran los directores de curso o el docente de determinada materia. Entonces, no sé, tengo este estudiante, yo soy profesor de educación física, tengo este estudiante que cada vez que vamos a ir a la clase de educación física, se me aburre, lo veo por allá a veces aislado y eso porque empezó porque perdió una carrera, no sé, ¿sí? Entonces hay que tener presente también ese conducto regular que nosotros debemos tener en cuenta para tratar todas estas situaciones que yo creería que se les han presentado a ustedes. Ahorita Laura mencionaba, ¿no? Hay chicos de mi categoría que son consentidos y no quieren trabajar. Entonces hay que tener presente y en cuenta ese conducto regular y ir buscando también, ya, lo más probable es que esos estudiantes o esos entrenandos, la primera persona que van a buscar es a ustedes, ¿sí? Al docente que tienen en su momento, ¿ya? Y como nosotros como docentes, como entrenandos, tenemos que conocer todo esto para empezar a brindar una solución. Tengo este estudiante que está desmotivado. ¿Cómo lo voy a empezar a motivar para que empiece a trabajar? Ya si por parte de nosotros vemos que se está saliendo de nuestras manos, que ahí es donde interactúa ese conducto regular, ahí tendríamos que ya buscar una ayuda, en este caso de un especialista. Se supone que cada una de las escuelas de formación deportiva debe tener un psicólogo, lo mismo una institución educativa, ¿sí? Para que ya nos estemos apoyando y reforzando en este tipo de especialistas o profesionales para solventar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente y en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa más que mencionar? ¿Alguna otra duda referente a esta temática? ¿Ninguna? Ok. Vamos entonces con lo que es la comunicación asertiva. Perfecto, si no estoy mal, la comunicación asertiva le correspondía a Juan, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Listo, entonces adelante, Juan. ¿Es necesario presentar, profe, o puedo hablar ella? Pues me gustaría que presentaras. No hice diapositivas, profe, yo hice fue un Ah, listo. documento, pero listo. Listo, entonces no. No pasa nada. Listo, profe. Entonces, pues es como lo poquito que saqué. Y, y bueno, entonces la comunicación asertiva, profe, o muchachos, de hecho, antes de iniciar, yo creo que es algo que, de lo que sin querer o por casualidad es algo de lo que yo estaba leyendo y mirando todos estos días por temas personales, precisamente por no tener una comunicación asertiva, tal vez no tanto de mi parte, sino de otra persona. Entonces, pues, digamos que ya sabía un poco del tema y por eso lo hice de esta manera. Entonces, bueno, con ayuda del video en gran medida, pues bueno, es la capacidad de expresar las necesidades, derechos, intereses, ideas, posiciones de manera clara y enfática, evitando dañar a los demás y o hacer daño a las relaciones interpersonales. ¿En qué se basa esa capacidad? Pues en el reconocimiento, en el respeto de los derechos propios y también de los demás. Entender que también las personas necesitan un trato diferente. ¿Mm? También se habla de que no solo es verbal, o sea, no puede ser solo escrito oral, sino también no verbal, por medio del contacto visual, de gestos, de la postura, del tono de voz. No es lo mismo hablar en tono alto que en tono calmado, etcétera. Y pues es importante tener en cuenta cómo uno se dirige y
la manera de afrontar los conflictos que puedan llegar a suceder dentro de un aula de clase, dentro de un entrenamiento, y también la forma de animar o de criticar. Esos tres factores, digamos que son modificables. ¿Por qué modificables? Porque pues a medida que van pasando ciertas experiencias de vida, uno va aprendiendo cómo llevarla de alguna manera, cómo afrontarla y buscar una solución de la forma más adecuada posible a la situación que ocurra. Bueno, dentro de eso hay unas características del docente que, según el video, son la comunicación desde diferentes aspectos. Entonces, la comunicación en sí, de manera general, es la función y la herramienta básica, que es por medio del lenguaje, darse a entender por medio del lenguaje. La comunicación educativa es la que se desarrolla dentro del aula en busca de propósitos académicos. En este caso podríamos decir que el profe con la actividad de hoy con el bilingüismo es de pronto potenciar un poco más ese lenguaje para nosotros. Ese es el propósito académico tal vez de la actividad, algo así. La comunicación en el salón es un conjunto de procesos de intercambio entre el docente y el estudiante que se enfocan en la relación personal para mantener una buena comunicación, una buena relación entre ambos, pero sobre todo para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se esté dando, ya sea en un aula de clase o en un proceso deportivo. Y por lo que el docente debe procurar tener expresiones firmes, directas, honestas, abiertas, sobre todo respetuosas, que no lo puse. Y la última, relaciones adecuadas que permitan un buen proceso de aprendizaje. Yo creo que a todos en la vida nos ha pasado que hay profesores con los que no surge ese proceso de aprendizaje de buena manera porque no existe una relación adecuada con él. No nos sentimos cómodos, tal vez, y eso impide que el proceso se lleve de la mejor manera. Según el video, hay unas habilidades del docente que debe tener en cuenta que se deben tener en cuenta a la hora de dirigirse a un grupo, de estar con un grupo, y es decir no, saber cuándo hay que decir no, saber cuándo hay que ponerse enfrente y otorgar, digamos que ciertas reglas o decisiones, porque si uno lo mira desde el punto de vista olvidándose de quién es docente, quién es estudiante, pues la mayoría podría irse de encima al docente, y a veces eso genera conflictos. Pero pues teniendo en cuenta que hay una relación adecuada, que hay un buen manejo del grupo, que hay una buena manera de expresarse, pues no va a haber un problema por decir que no o imponer ciertas reglas. Por otro lado, pedir favores o hacer preguntas, eso puede ayudar al proceso de aprendizaje, las preguntas y esa participación que se trata de dar. Es una buena manera porque dicen por ahí que a veces el que no pregunta es porque no sabe o porque le da miedo preguntar o prefiere quedarse sin la información completa. Entonces esa habilidad del docente para interactuar con todos es muy buena para llevar ese proceso de buena manera. Negociar, entonces, no sé, pues por ejemplo el profesor ahorita por grupos o solos pueden hacerlo, usted es libre de hacerlo, lo importante es cumplirlo. Dar cumplidos y rechazar peticiones irrazonables, entonces decir que está bien, pero también corregir y rechazar, digamos que peticiones fuera de lugar, que tal vez no deberían por qué pedirse. Solicitar cambios de comportamiento, por ejemplo, si hay algo que moleste o que afecte las relaciones en el aula de clase o entre algunas personas o con el mismo docente, creo que está bien solicitar eso porque eso va a hacer que sea un buen ambiente para todos. El saber escuchar, porque hay mucha gente que le hablan pero no sabe escuchar, y es para poder entender a la otra persona desde su aspecto y saber cómo dirigirse y cómo corregir o cambiar lo que esa persona necesita para su proceso de enseñanza. Saber en qué momento intervenir según las situaciones de buena manera. ¿Por qué? Porque de pronto puede ocurrir una situación delicada y no es pertinente intervenir en ese momento, pero tal vez sí después comentar la situación o algo así, ya es algo que cada uno debe asumir o ver en qué momento es el adecuado, ¿no? Y bueno, para finalizar, pues todo eso es importante ya que nos permite crear y recrear, construir y reconstruir
las diversas maneras de pensar, hacer y sentir. Después de todo, pues, como le hemos dicho, su objetivo es promover la enseñanza-aprendizaje a través de comunicaciones de diálogo, desarrollando las habilidades comunicativas y sociales. Y pues, dice Albert Einstein que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, sino es la única. Entonces, según todo lo que hay arriba y eso, encontré esta imagen que me parece que reúne todo, que son 6 tips para la comunicación asertiva. Entonces, yo creo que aparte de tener la habilidad o las características para eso, hay que tener Bueno, te empatía interrumpo, con la Juan. gente. Porfa, aumenta el tamaño de tu documento, eso para que podamos visualizar mejor. Eso es, gracias. Y adelante. ¿Ahí está bien? Ok. Bueno, aparte de las habilidades o las características para tener una comunicación asertiva y el hecho de no pasar por encima de los demás, pues estos 6 tips reúnen como lo importante o lo que ya mencioné, y también hay que tener un poco de empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, en el número 1, escuchar y evaluar el contexto. Vuelve y juega, tener esa empatía para comprender a la otra persona antes de tener algún criterio o alguna opinión acerca de lo que sucede. En el número 2, utilizar un lenguaje sencillo en primera persona con palabras positivas que transmitan confianza, eviten la negación o generar como conflictos, como emociones en contra de lo que está sucediendo. En el número 3, el tono y el lenguaje no verbal también hacen parte del mensaje por los gestos, la postura, el tono de voz, porque eso también comunica y así uno puede dar a entender si le fastidia o no, si le importa o no, si quiere salir de eso rápido, ¿no? Digamos que todo eso se nota mucho en ese lenguaje no verbal, que es muy importante para un docente saber eso. En el número 4, pues transmitir confianza, ser coherente y respetar a los demás para que esa relación no se vea con dificultades. 5, cuidar las emociones, porque los juicios de las personas son diferentes, cada quien piensa diferente y hay que tener el criterio para argumentar y reconocer esas diferencias en las personas. Y 6, asegurarse de que el mensaje se entendió con éxito, sea lo que estemos transmitiendo, ya sea una enseñanza, un consejo, una corrección, lo que sea, es importante tener en cuenta esos 6 pasos. Y ya. Bueno, un ejemplo, no sé, no voy a poner un ejemplo, digamos que, bueno, un ejemplo básico podría ser como, no Luis, estoy ofendido porque usted no me invitó a una fiesta, o yo qué sé. Digamos que le estoy echando la culpa, estoy diciéndole que me hizo sentir mal o echándole la responsabilidad de lo que yo pueda sentir. Diferente a decirle como me sentí un poco excluido y, no sé, como cambiar la forma de decir las cosas puede hacer que sea un mensaje asertivo o no. Y en este caso yo lo digo porque en lo que me está pasando ahora, eh, tengo un jefe que no... tengo un jefe que no es precisamente la persona que tenga una comunicación asertiva, por lo cual tuve un problema, llegué tarde por una situación familiar, que de hecho pues el profe conoce, y llegué tarde 15 minutos. Y al llegar tarde esos 15 minutos, pues básicamente acabó la sesión y empezó a decirme cosas de mala manera, usando la voz, con una postura como conflictiva, amenazándome, diciéndome que mi trabajo no vale, cosas así. Entonces, en vez de hacer de pronto una crítica constructiva o dar un consejo o tratar de entender la situación, es como atacar y decirle a uno acomódese y si le gusta se queda y si no, no. Entonces, creo que eso hace parte de la comunicación asertiva y de cómo uno puede dañar esa relación o fortalecerla y dar un mensaje bueno. Y pues eso no fue lo que pasó en este caso con mi jefe, entonces ese ejemplo puedo poner. Ok, muy bien, Juan. ¿Cuánto trae la correlación que dentro del ejemplo que está brindando Juan, ahí nosotros podemos ver ya estos 3 componentes psicotécnicos de los que hablamos, ¿no? Ahí se ve el papel de un líder, ¿sí? ¿Qué tipo de líder está siendo el jefe de Juan en este caso? ¿Mm? La motivación que él está
brindando, qué motivación le está dando aquí a lo que es Juan, ¿sí? Sabiendo que, bueno, Juan, confirmas, porfa, ¿tú trabajas en escuela o algo así? O... Sí, profe, en una escuela de formación. Exacto. Entonces, miren, si ustedes visualizan ahí, tiene un líder, ¿sí? Que dependiendo de la motivación que le brinde a Juan, eso puede influenciar directamente en la motivación que Juan mismo le va a brindar a sus estudiantes, ¿sí? Si yo me siento desmotivado desde que llego y mi jefe o mi líder me empieza a regañar o tratar de mala forma, pues muy probablemente en el momento en el que yo vaya a impartir mi sesión de clase, voy a transmitir eso mismo a los estudiantes o mi sesión de clase no va a ser la adecuada, ¿no? Y el papel fundamental que estaba mencionando ahorita de lo que es la comunicación asertiva. Entonces ahí nosotros ya vemos, nada más en ese ejemplo podemos ver esos tres componentes que ya hemos hablado. Entonces es importante todo lo que están mencionando aquí y para que, bueno, nuevamente les repito, sigan visualizando cómo es que juegan estos componentes psicotécnicos un papel fundamental del área en el que nosotros nos movemos. Nada más el hecho de la comunicación asertiva. Ustedes mismos lo mencionaron. Hay docentes con los que uno nunca se lleva una buena relación, como hay otros docentes con los que uno tiene muy buena relación, lo mismo con los compañeros y demás, que eso también va a estar involucrado dentro de lo que vamos a ver en la siguiente temática. Entonces, no sé si alguien tenga algo que adherir de pronto a lo que acabo de mencionar Luis o alguna pregunta, alguna inquietud. Nadie, ok. Bueno, vamos a agilizar un poquito que ya nos queda poco tiempo. Entonces vamos con Karen, porfa. Listo, profe. Ya comparto. Adelante, Karen. ¿Ya se ve? Sí, ya, Karen. Entonces, adelante. Bueno, entonces a mí me tocó lo que fue trabajo en equipo. Digamos que el trabajo en equipo es como una labor que se lleva a cabo a través de un conjunto de integrantes, un conjunto de personas que tienen un objetivo común, aunque cada uno pues desarrolle sus tareas de forma individual para poder conseguirlo. ¿Qué es lo primordial? Digamos que hay varios puntos para tener en cuenta cuando hablamos de trabajo en equipo. Digamos que lo primordial que debe hacer un maestro para entrar en desarrollo de las actividades es aclarar qué significa el trabajo en equipo y quiénes van a desarrollarlo o cómo deben desarrollarlo. Según la Secretaría de Educación del distrito, digamos que precisa como un concepto que es como una competencia, que consiste en trabajar en coordinación con otros según acuerdos y metas establecidas para lograr pues un objetivo compartido, como lo decíamos pues anteriormente. También se deriva de un esfuerzo de concentración para llegar pues a esas metas comunes, formas de trabajo y mecanismos para regular esos comportamientos, digamos que teniendo en cuenta que todas las personas que somos distintas, que nos comportamos distinto, trabajar en equipo no es estar pues digamos que reunidos en un espacio en un mismo momento, sino es compartir como ideas, formas de trabajo, intereses, contar como un propósito en común y encontrar como esa correlación entre todos para llegar a ese objetivo o a ese fin. Lo que nos decía el video, digamos que a partir de construir y sostener la confianza, se podía trabajar en equipo, digamos que construir acuerdos, identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de los integrantes, digamos que en conjunto, y mejorar pues continuamente la dinámica. Digamos que se podría decir acá que lo pusieran con personas que no, que no conociera, podía, digamos que relacionarse para mejorar pues esa dinámica y que no se tornara tedioso trabajar en equipo o fastidioso. Digamos que personas capaces de construir pues los compromisos pactados mediante pues la colaboración, las ayudas pedagógicas facilitadas pues por los profesores a los estudiantes,
eso optimizaba más pues el poder trabajar en equipo. Digamos que un ejemplo fue lo que hizo el profesor ahorita, que nos entregó un video de ayuda. También decía que sentirse parte, digamos que podía estar en medio del equipo o en medio del trabajo, pero no tomaban en cuenta sus decisiones, las personas pues lo aislaban. Entonces digamos que sería como pactar objetivos con todos los del grupo, estar en equipos diferentes también, no siempre estar en el mismo equipo, la motivación en la visión compartida, sentirse en unión, pues como decía antes, y digamos que sentirse parte también hace parte como el docente y el estudiante. Digamos que el docente imparte o deja huella en los estudiantes, hace como esa enseñanza compartida, que no sea solo el trabajo del docente explicando, sino que también haya correlación con los estudiantes, la participación activa de todos, o sea, tanto del docente como de todos los integrantes, y la formación de lazos. Digamos que no era solo como formar un trabajo en equipo, sino integrarse, conocer los gustos de la persona, que no le que no le gusta, que le gusta, cómo se sentiría más cómodo, digamos que mirar como la parte de las habilidades de cada persona y asimismo pues llevarlas a cabo. Nos decía que había unas redes de vínculos, trabajar como sistema colectivo y no como un sistema independiente, generar espacios de diálogo y de unión, atender pues a las opiniones de los demás. También nos decía que la colaboración mediante el trabajo en equipo permite como analizar los problemas que son comunes con mayores y mejores criterios para llegar pues a ese objetivo. Cuando nos dice cómo atender a las opiniones de los demás, digamos que no es dejar rezagadas las opiniones de los demás, sino tenerlas en cuenta y mejorarlas. O sea, tener la disposición de poder decirle, sí, esta es tu opinión, sirve para este contexto, deberías hacer, deberías, no sé, impartirla más seguido, pero nunca como desmotivar a esa persona a que no se integre al grupo. Disfrutar el proceso y celebrar los logros. Digamos que cuando se trabajaba en equipo, se olvidaba mucho de disfrutar como ese proceso y era solo cumplir la meta y ya. Entonces aquí se olvidaba eso, entonces que tenía que hacer una pausa, reconocer lo que había salido bien, digamos que el cierre del periodo en cuanto a los cursos formativos normales en las escuelas, buenas palabras motivacionales, armar vínculos sanos, ser flexible a los cambios, digamos que hoy puede estar en un grupo, mañana puede estar en otro, o que lo cambien de un momento a otro. Entonces, era disfrutar ese proceso y no como cohibirse. Decía algo que era el papel del docente, se tiene que conversar, digamos que esto ya va solo en el docente, se tiene que conversar de que el trabajo en equipo es el profesor también, porque él va a ser como el motor, el dinamizador de todas esas actividades que se realicen. La satisfacción personal de todos los miembros o todos los alumnos tiene que ser también satisfacción del mismo profesor o el mismo docente. Una organización del aula que, digamos, que fomente el trabajo en equipo y la planificación cuidadosa, digamos que el liderazgo, las metodologías que se utilicen, la intervención y el análisis posterior en relación a las clases prestadas. Tenemos como la organización en el aula de clases, perdón. Verse como entre ellos mismos mejora la discusión y la comunicación. Digamos que esa como la modificación del círculo en el aula para que todos se vean unos con otros, eso mejora la comunicación. Mayor pues comunicación con el profesor, que él también disponga de varios como intervenciones, mejor comprensión dada pues de la visibilidad,
centrar mejor la atención, mejorar la respiración debido a la libertad del espacio. Digamos que esto lo mencionaba como en espacios abiertos o en campo abierto. Existe mayor organización del espacio y mayor libertad de movimiento. Y ya, profe. Ok, perfecto, muy bien, Karen. Entonces allí también podemos visualizar ya toda la correlación o cómo se van uniendo todos esos componentes de carácter psicotécnicos, ¿no? Ahí una preguntita, dentro de la actividad que nosotros hicimos de bilingüismo, ¿ustedes consideran sí o no que es una actividad de trabajo en equipo, según lo que nos acaba de mencionar Karen? Sí, profe. Yo creo que sí, de alguna manera. Sí. ¿De cómo se vería esa manera? Ahí rápidamente. Respecto a Pues, todos van hacia un mismo objetivo, ¿no? Digamos, como tratar de aprender inglés y tratar de entender un tema en inglés, pero cada uno en, digamos que con una ramificación diferente al objetivo al tema que cada uno escogió. Ok, muy bien. Bien, perfecto. Buena explicación. Jefferson, Luis, ¿qué ibas a mencionar? era algo similar a lo que dijo, no sé quién estaba hablando, el compañero. Jefferson. Ah, Jefferson. Ok, perfecto. Listo, entonces pues ahí nosotros podemos ver ejemplificado este trabajo en equipo en actividades que inicialmente consideraríamos de pronto que no son catalogadas como trabajo en equipo, ya que cada uno de ustedes tenía que buscar un artículo independiente, pero cuando ya empezamos a hacer la actividad, ahí podemos ver esa labor en equipo como tal. ¿Listo? Vamos a ir entonces con la última temática, ya que se nos acabó el tiempito. Entonces, para que la hagamos ahí de forma rápida, entonces vamos con la mediación en lo que es el contexto pedagógico. Entonces, le correspondía a Jefferson y a Daniel, si no estoy mal. Sí, profe. Pues yo voy a presentar, sí, o yo no Sí, sé si adelante. Adelante y ahí se van complementando entre los dos. Profe, espere, es que tengo un problema aquí con el computador, a ver si puede, Jefferson, si tenía pues que presentara primero. Bueno, A espera, ver, ya presento, profe. adelante. Ahí ya se ve, profe, sí. Ya está cargando, sí, ahí ya podemos visualizar. Ay, qué bueno. El profe que me sale otra vez, qué buena. Ya. ¿Ya? Sí. Ya está cargando, adelante. Listo, pues mediación en la escuela. Respecto a eso, pues, ¿qué es? Es una estrategia de prevención y resolución práctica de los conflictos que pueden generarse en el ámbito escolar, ofreciendo a los alumnos como un conflicto con un conflicto sentarse juntos voluntariamente con una tercera parte neutral. Esta tercera parte neutral puede ser un docente o un estudiante. Yo relacioné esta mediación con un programa que nosotros teníamos en el colegio, se llamaba Programa Hermes, el cual pues por lo general los estudiantes de mayor grado eran preparados, pues no todos, ¿no? Digamos que los que tenían como un buen índice académico, por decirlo así, eran preparados por un docente a cargo del programa, el cual pues era este ente neutral, el cual pues buscaba en todos los salones como personas que tuvieran conflictos internos en el salón
y ahí pues tratar de darles una solución. Entonces yo creo, pues voy a ir explicando y voy como ejemplarizando respecto al programa que ya expliqué llamado Hermes en el colegio. Pues los objetivos de este es enseñar enseñar nuevos modos de diálogo a los alumnos con este ente neutral, el que pues ya hablamos, puede ser el profesor o un estudiante. Generar espacios de mediación pedagógica. Estos espacios de los que estoy hablando acá, por lo general era en horas extracurriculares del colegio. Digamos que ya se hacía una citación extra a los dos estudiantes que tenían como ese conflicto interno, como esas, y se le daba como el diálogo en sí para solucionar el problema. Aplicación escolar, pues hice como un cuadro en el cual nos centralizamos en la medición, en la cual pues el docente es el que es capacitado centralmente en los métodos pedagógicos y en los que se pueden elaborar para dar como los recursos a los empleados y funcionarios, también como alumnos, para poderlos capacitar y así, para poderlos capacitar y así pues tener como ese ambiente en el que pueda generar esas relaciones. ¿O soy yo? ¿Ya? Profe, Listo. Adelante, ¿me escuchas? Jefferson. Sí, un momento en el que se te fue como la Referencia, comunicación. no sé. Ok. Bueno. Bueno, entonces el docente capacita como a funcionarios y empleados pues de la institución y de este pues también a alumnos. Lo que le decía anteriormente pues en el programa que va a ejemplificar. Los docentes por lo general en el colegio era el docente de sociales y filosofía, los dueños de ese programa, el cual pues seleccionaban a un grupo de estudiantes y pues a ciertos funcionarios capacitados pues para ser los mediadores y los personajes neutros para poder solucionar problemas internos de cada salón o en sí generales en el colegio, conflictos de personas. Requisitos pues para que estas mediaciones en el colegio, confidencialidad, la cual garantiza que los participantes tengan esa libre participación pues, en el programa de mediación, motivación a los estudiantes para poder dar sus descargas respecto a que deben explicar cómo se da esa mediación, ¿no? O sea, digamos que cada estudiante debe dar unos descargos de por qué es el problema. Entonces también no todos los estudiantes, no todos los estudiantes están como, ¿cómo decirle? No quieren estar aptos o para dar descargos y culpar siempre al otro compañero o decir que ellos tuvieron la culpa, ¿no? Y tercer punto, el mediador trata de encontrar la mejor solución para beneficiar a los dos participantes. Como bien se sabe, pues el mediador tiene que ser neutro, no darle la razón a un estudiante que porque le pareció que a él era correcto esto o no, sino que tiene que ser neutro pues en las decisiones que se vayan a tomar respecto al problema.
Y respecto a cómo aplicarlo, pues respecto si ya el problema es algo de delitos penales, pues no, en sí el programa no puede hacer nada de la mediación. Ya cuando pues se solucione esta parte penal, pues ya se buscará una solución y pues se le dará a a los dos participantes un mediador y pues para así poder solucionar los problemas. Pues eso es básicamente como lo general que tenía un documento que colocó el profesor y el video. Entonces ahí yo lo asimilo más como el programa que les contaba de Hermes, se llama, el cual pues todos los estudiantes de grado 11 y algunos de grado décimo pasaban, digamos que por los salones y preguntaban que si algún estudiante tenía indiferencias pues con otro y pues así poder solucionar el problema. Obviamente pues no se iban a encargar de problemas, como bien lo dije acá, digamos que ya problemas penales o algo muy grave, sino más como general interno de la institución educativa. Y ya, profe. Ok, muy bien, Jefferson. Listo, perfecto también ahí lo que estabas mencionando. Bueno, no vamos a hacer como un énfasis ahorita en este momento por el ya poco tiempo que nos queda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Daniel, eh, la intervención que tienes pensada, pues para que la hagamos de hoy en 8 días, de una forma breve, ¿sí? Entonces, en este momento ya no nos alcanza el tiempo para realizarla, ¿ok? Entonces, para que hagas tu inversión de intervención, que apenas de hoy en 8 días. Entonces, muchachos, antes de finalizar, les recuerdo y para que tengan presente, de hoy en 8 días, ya la última sesión de clase correspondiente a este corte. Por ende, de hoy en 8 días vamos a realizar lo que es el parcial, ¿ok? Vamos a ver todas las temáticas o van a entrar las temáticas que hemos visto hasta el día de hoy, para que lo tengan presente y en cuenta. Recuerden que el parcial tiene que contar en este caso con una pregunta en inglés, ¿sí? Para que lo vayan realizando y lo tengan presente. Igual la pregunta en inglés pues no va a ser de carácter complicado, el vocabulario que vamos a utilizar no va a ser un vocabulario complicado ni complejo. Bueno, para los que ya realizaron parciales conmigo, los que vieron pedagogía conmigo el semestre pasado, pues les recuerdo y para los que van a hacer parcial este semestre, pues para que tengan presente y en cuenta, el parcial tiene una duración de 20 minutos o por exagerado 25 minutos. Tienen que tener presente y en cuenta que el parcial solo va a estar habilitado durante el tiempo o la hora que esté establecida. Si digamos se dice el parcial es a las 9 de la mañana, el parcial si tiene una duración de 20 minutos, un ejemplo, estaría habilitado de 9 de la mañana a 9:20. Persona que no ingrese a la plataforma dentro de ese horario no presentaría el parcial, o si yo ingreso a las 9:05, solo tendría 15 minutos para presentar el parcial y demás. Entonces son ejemplificaciones para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. El parcial es de preguntas de selección múltiple. Recuerden que las preguntas son similares a lo que son preguntas de carácter tipo IFES. No van a ser preguntas en las que les diga o de selección múltiple de respuestas específicas. Un ejemplo puede ser, en este caso que se me viene aquí a la mente, de pronto la pregunta en inglés, ¿cuál es la traducción del verbo job, del verbo work? Un ejemplo, ese tipo de preguntas no van a salir si no son más de preguntas de carácter crítico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta. Entonces, el parcial va a ser a las 9 de la mañana en punto. ¿Sí? Pero vamos a empezar lo que es la sesión de clase a las 8:30 de la mañana. ¿Sí? Vamos a empezar con la intervención del estudiante que quedó faltando con su intervención, y posterior a ello realizamos el parcial. Tener presente y en cuenta que de hoy en 8 días nos vemos a las 8:30 de la mañana en punto. No se les va a dar esos 15 minutos que por lo generalmente damos para que ustedes puedan ingresar, sino de una vez vamos a empezar a las 8:30.
Entonces, si ustedes desean conectarse antecitos, 8:20, no hay inconveniente, bienvenido sea. Para que nos quede esos, pongamos que por exagerado en la intervención, se vayan 20 minutos, de pronto charlen ahí un poco temas referentes al parcial, para que ustedes tengan también tiempo, si quieren repasar previo al parcial y demás. Y a las 9 en punto, empezamos con el parcial. ¿Sí? Dependiendo del número de preguntas, tiene una duración bien sea de 20 o de 25 minutos. Perfecto. Posterior a ello, sacamos las definitivas de este primer corte. Ya pues con los estudiantes que dieron clase conmigo semestres pasados, saben cómo es la dinámica, yo les comparto todas las notas que ustedes han tenido dentro de este primer corte y sacamos las definitivas. Eso sí, tener presente y en cuenta que ese mismo día hacemos la aclaración de inquietudes o dudas que tengan referente a su definitiva del primer corte. ¿Sí? Entonces, para que estén presentes, para tenerlo ahí presente y en cuenta. Bueno, ¿qué más les comento de hoy en 8 días? Bueno, la sesión no va a ser prolongada, así como la sesión de hoy, porque va a ser prácticamente el parcial. Y de hoy en 8 días ya vamos a dar los parámetros para cómo va a ser este segundo corte, que como les mencionaba, es de carácter mucho más práctico que teórico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Nadie? Entonces, ya saben, nos vemos de hoy en 8 días a las 8:30 de la mañana y empezamos el parcial a las 9 de la mañana. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, pues quedamos para de hoy en 8 días y les deseo a todos un buen día. ¿Perfecto? Bueno, profe, hasta luego, éxitos. Bueno,